Bonjour à toutes et à tous. Je suis Muy très buenos días a heureuse de vous todas y a retrouver todos. pour cette Estoy muy contenta de session empezar con ustedes en esta autour de ce projet sesión d'interview con este croisée avec proyecto de traduction simultanée. entrevista Alors, merci cruzada à con Omar interpretación Manki-Bonilla simultánea. et Muchas Frédéric gracias Nicolas. a Omar Omar, Manquibonilla y a tu es Frederic sociologue et Nicolás. professeur à Omar, tú eres l'Université del sociólogo, profesor Pacífico de la à Universidad del Lima, au Pacífico Pérou. en Lima, Et en Perú. Frédéric, tu es Y Frederic, tú enseignant-chercheur eres en sciences docente politiques investigador à en ciencias l'Université de políticas en la Montpellier en Universidad de France. Montpellier, en Francia. Merci également aux interprètes et Muchas à l'équipe gracias a los technique intérpretes y a Imediares qui sont las réunis personas del ici. equipo Et técnico puis Media Res que estamos également, aquí. merci, un grand merci Muchas au gracias RC30, también le Research al Committee RC30, Sociology el of Work Comité de de l'Association Investigación de internationale de Sociología del sociologie. Trabajo de la Asociación Internacional Et de également Sociología. merci à mon Y laboratoire, también le muchas laboratoire gracias a d'économie et mi de sociologie du laboratorio, el travail, Laboratorio de Economía y de puisque Sociología de c'est grâce à leur Trabajo. soutien Es que ce gracias al projet apoyo a de pu voir todos le ellos jour. que hemos podido Et puis realizar j'en este profite pour proyecto. remercier également También le doy Bastian las gracias a Colmenatar, mon Dustin collègue Julián, mi chilien, colega avec qui j'ai eu de chileno, nombreux con échanges quien aux prémices, he au début de ce intercambiado projet. bastante cuando empezamos con este Alors, proyecto. lors de la première séance qui s'est tenue Durante la autour du mot primera sesión que migration, tuvimos en cuanto a la j'ai palabra expliqué les raisons migración, de notre présence ici, yo dans ce expliqué las dispositif razones un de peu nuestra presencia particulier, aquí, de este avec dispositivo, este l'interprétation programa particular simultanée. con la Et donc, traducción je vous simultánea. invite à réécouter aussi Y ahora l'émission pour en los savoir invito a plus que sur puedan les volver a raisons escuchar de ce ese primer dispositif programa, esa ou à primera regarder sesión que hicimos. l'argumentaire Y qui también sera esto está sur le site. explicado en la parte del Et dans argumento cette en el sitio première web. session, j'avais En esta évoqué primera sesión, l'importance yo de había repasser par dicho d'autres langues que era que muy l'anglais dans une importante optique utilizar otros idiomas que no épistémologique. fuera solamente el Parce que inglés en cuanto a una visión un des epistemológica objectifs de du nuestro projet, c'est de trabajo. produire une forme Uno de de los réflexivité objetivos de este sur les proyecto catégories es utilisées dans nos disciplines, dans les reflexionar en sciences las sociales du diferentes travail. categorías de nuestras disciplinas L'idée, en c'est las de ciencias sociales réfléchir del à trabajo. l'adéquation entre La idea es l'utilisation de de certains mots pensar et en puis el uso de les ciertas réalités de nos palabras contextes y français también et la realidad de latino-américains. nuestros contextos, tanto Le franceses but, como c'est aussi d'essayer latinoamericanos. de réfléchir ensemble aux El formes objetivo es también de d'imposition pensar todos épistémique, juntos de c'est-à-dire cómo aux rapports se de force qui existent dans impone de l'espace cierta académique forma et epistémica aux héritages politiques el poder que hay en el sistema qui pèsent académico, en sur la nos pratiques herencia política que académiques. tenemos en nuestras Et puis, prácticas académicas. dans cette première séance, justement, j'avais Y cité en esa primera l'importance sesión, de, justamente yo había hablado pardon, de faire circuler certaines approches en mentionnant que de la si necesidad de l'américanité circular est diferentes au fondement enfoques, de l'Europe moderne, si on s'en porque tient à podíamos ce que hablar de disaient la americanidad Cyrano como el et Wallerstein, par fundamento de exemple, la Europa alors c'est moderna, intéressant como aussi de decía décentrer un petit Wallerstein peu o le regard, Quijano. qui est souvent También es importante occidentalocentré. sacar la Et c'est mirada de ese intéressant de mettre en centro, porque lumière siempre está ici en muy France des approches qui sont occidentocentrada, non européennes. y ver Et otro donc, je tipo de compléterai enfoques que aujourd'hui no sean solamente europeos. en citant Souleymane Yo Bachir quería citar a pour Suleiman qui Bachir l'universel, Diagne, vraiment para quien universel, ne el passe universal pas par l'imposition d'une vérité no uniforme, pasa por algo mais au contraire impuesto, par ce una qu'il appelle un verdad universel de la uniforme, traduction. sino algo Et que se llama donc, la c'est aussi peut-être universalidad de la ce traducción. détour par une Así que traduction también por eso épistémique, estamos c'est-à-dire une pasando traduction por des una points de vue, traducción epistémica, et une traduction con una linguistique, traducción de la traduction des diferentes mots, tipos de puntos qui de est un vista premier y pas con una vers des formes traducción de d'intercompréhension, palabras que vers le nos ayuda partage et vers también une a una forme de diferente décolonisation comprensión aussi y des una savoirs. descolonización de los saberes. Donc j'en viens, après cette petite introduction, j'en Así viens que luego de esta pequeña directement introducción, au vif du sujet, vamos a avec hablar le croisement directamente del entre tema la question de la y nature ou es de el l'environnement et tema les de la sciences sociales du travail naturaleza, aujourd'hui. del entorno, del Donc, medio ambiente y las ciencias Omar, pour sociales. te présenter de manière un peu plus détaillée, Omar, para presentarte tu es un donc poco sociologue, mejor, titulaire d'un eres doctorat à sociólogo, l'université de tienes un Cornell doctorado en aux la Universidad États-Unis de depuis Cornell en Estados 2017, Unidos et desde aujourd'hui tu es 2017 professeur et y chercheur ahora eres à docente e l'Universidad del investigador en la Pacífico à Universidad Lima, au del Pérou. Pacífico en Lima, en Perú. Et tes travaux, ils portent sur Tus les questions du estudios syndicalisme tratan et de el avec un sindicalismo focus particulier sur la question de con un enfoque l'extractivisme particular et sur en el l'agroindustrie extractivismo au Pérou. y Euh, la agroindustria en Perú. Frédéric, toi, tu es maître de conférences en sciences politiques, Frederic, enseignant-chercheur, et tu as tú soutenu une eres thèse en doctor, 2018 conferencista à en ciencias l'Université de políticas Bourgogne en y France. hiciste tu Et tesis maintenant, en donc, tu es 2017 en la rattaché au Universidad de laboratoire Borgoña Ardev y à Montpellier. ahora Et trabajas tes en el recherches, laboratorio elles Ardeve portent en sur les Montpellier. politiques Tu agricoles investigación
et sur trata de les política politiques agrícola écologiques, mais du point de y vue también la des política travailleurs. ecológica Et desde el punto de je vista de los résume évidemment vos trabajadores. parcours de manière très, très, très synthétique et Hago un ce résumé resumen ne rend pas muy justice à grande tout de ce que todo vous lo que avez pu ustedes han faire, hecho. mais vous aurez l'occasion de revenir, Obviamente no está todo, es là-dessus un dans resumen l'interview bastante et je voulais amplio. Y simplement, luego durante souligner, la entrevista podremos heu, hablar de todo lo que que ustedes han ce hecho. dialogue me semble d'autant plus intéressant Pero yo entre vous quería que decir vous avez también tous que les este 2 diálogo me parece une muy analyse des interesante mondes entre du ustedes travail qui dos, passe par une porque ustedes approche tienen un politique análisis des mondes du y un travail, que enfoque ce soit à travers político la del mundo question de des mouvements trabajo, sociaux que et de sea a l'action través de los collective movimientos ou sociales, de las acciones heu, colectivas à partir des questions o de a politisation partir ordinaire et de de politisation, des diferentes travailleurs. temas de politización Donc ordinaria y pour de rappel, trabajadores. l'échange, il sera un petit peu structuré en 3 temps. Un Nuestra temps plutôt conversación sur tendrá le tres lexique, le partes. vocabulaire, les mots qu'on La utilise et primera leur parte es genèse. Un léxico, deuxième temps sur, vocabulario. les usages et puis, La peut-être un segunda dernier parte temps sobre un el peu plus uso court de sur, estos les controverses términos et puis y aussi la les tercera pistes parte sobre la pour, le controversia futur y de vos las recherches. pistas para el futuro Hem Et j'aimerais bien commencer de nuestro trabajo. interview, avec un petit tour d'horizon Entonces quiero empezar esta des mots entrevista con nature et algunas des mots palabras, de las nature et palabras environnement dans la naturaleza, littérature en sciences medio sociales du ambiente, travail. Donc c'est une revue de la littérature qui évidemment n'est porque pas hay una revista, exhaustive, digamos, mais podemos vous ver un permettra poco lo d'alimenter les que échanges et se tratan estas je vous palabras y invite podemos aussi à alimentar rebondir nuestra sur les pistes que conversación. j'évoque, Y me y gustaría compris pour les también compléter, pour les enrichir, pour les hablar un critiquer si poco de vous las voulez, bien diferentes évidemment. pistas que ustedes tienen, si ustedes Donc, quieren completar un poco. là, si j'ouvre cette session en mentionnant que l'action Yo de quisiera l'humain hablar esta sur la nature sesión et la diciendo también que la transformation de acción lui-même de par los cette action sur humanos la en la nature, naturaleza y la c'est une des transformación définitions, de estas basiques, acciones es una de las originelles du mot definiciones travail básicas y et originales c'est en souvent par ce cuanto prisme, a la celui de la palabra technique trabajo. humaine sur la Y a veces nature, nos damos qu'on cuenta retrouve que des ese mentions prisma, à la la nature dans técnica de les los manuels de humanos sociologie sobre du la travail, naturaleza, así es como aussi se bien en habla en France los qu'en manuales de Amérique latine. sociología del trabajo, En France, que sea je en pense par Francia exemple o en América au livre de, Latina. François Watin et Pillon en 2007 ou Estoy hablando, por ejemplo, de aux los libros livres, de François de Badin Michel o Lallemand. Pillon en Hem, 2007 c'est aussi sous cette forme qu'on o del retrouve la Allemand. référence à la nature en Y así Amérique latine, siempre par se exemple habla dans, de, por ejemplo, en un América Latina, chapitre du esa fameux, referencia a la Tratado naturaleza de Sociología del Trabajo, le en el traité de Tratado de la sociologie du travail Sociología del latino-américain, Trabajo qui est une immense latinoamericano, publication, que es una gran collective publicación coordonnée par Enrique de la colectiva Garza en que fue 2000. coordinada por Enrique de la Garza en Hem, 2000, mais en fait, le mot nature, pero la palabra il se naturaleza retrouve principalement la à travers encontramos sobre 2 todo thématiques, en dos que j'ai temas pu identifier. La que yo première pude thématique, identificar. c'est la El primer thématique, tema du capitalisme es el industriel, tema del capitalismo avec un industrial, usage de l'environnement et une con un uso exploitation del medio de la nature ambiente qui y una sont explotación de la au cœur naturaleza du que está capitalisme en el industriel corazón et donc del ça a donné capitalismo lieu à beaucoup de travaux, industrial. sur De eso se l'écosocialisme, escribió mucho sobre l'écomarxisme el ou de manière plus ecosocialismo, el large, hein, sur l'écologie ecomarxismo, politique. o de forma un poco Donc más là, il y a une très grande amplia, diversité et la d'ailleurs je ecología souligne, política, hem, y ahí hay una cette gran diversité et diversidad. cette profusion, notamment en Amérique Y latine, yo quiero hacer heu, hincapié en esta diversidad de depuis, les publicaciones années en 2000. América Latina, sobre todo a partir del Un año deuxième 2000. ensemble de réflexions où la nature est intégrée aux Luego, analyses sur otra le parte travail, c'est en el quand on croise, pensamiento de la naturaleza que avec se le integra en genre. los análisis del Et donc, trabajo es là, on cuando a se habla beaucoup también del d'analyses qui vont género. montrer Hay que muchos c'est une análisis que certaine idée de van a la nature et plus mostrar que es una précisément, cierta idea de la c'est, des naturaleza préjugés biologiques y qui ont permis de también créer algunos une prejuicios division entre biológicos certaines que crearon parties des una corps división humains entre qui sont, diferentes partes del susceptibles cuerpo d'être des humano extensions de que machines et donc qui podrían ser sont, tratados como una rentables, qui sont extensión de una productifs máquina, et puis que son les parties, productivos como las naturelles qui máquinas, seraient, pas rentables. y también Je otras prends partes ici les analyses de naturales que no Maria serían Mies rentables. Aquí et estoy de hablando de manière los análisis générale, de on retrouve María aussi ça Mies avec l'idée qu'il y y aurait de une forma division general sexuelle du travail entre también un se travail, habla de on una va dire, división sexual del humain, trabajo entre un masculin trabajo versus humano, une activité masculino, naturelle, à versus una commencer par la actividad reproduction et qui natural, serait, féminine femenina, et donc ça, ce sont como la notamment les reproducción, analyses que sería féministes du femenina, capitalisme y esos qui son ont los permis de análisis montrer feministas l'importance de del ce travail, capitalismo, que invisible et non también rémunéré permitió dans, la mostrar la production de importancia valeur. del trabajo invisible y Mais no remunerado voilà, en la en dehors producción de de ces 2 valores. grandes thématiques, si je prends l'histoire longue de la discipline,
la Si place yo de la hablo nature de et una forma más l'environnement dans amplia les de esa traités de disciplina, el sociologie du lugar de la travail est donc naturaleza y del extrêmement medio faible, ambiente en la en dehors sociología de del trabajo l'agriculture qui es elle-même muy poca, est quand fuera même, de la agricultura, que presque además absente. está casi Et donc ausente si de je estos résume, estudios. ces grandes dynamiques, Así on que a cuando finalement une resumo prolifération, todo esto, podemos ver que de hay travaux qui sont una vraiment liés à proliferación l'industrie et de estudios au que tienen que travail ver con la salarié, industria y mais con très el peu à la trabajo nature. asalariado, pero Et en d'ailleurs, realidad on no peut se ha faire un estudiado parallèle suficiente avec la la discipline naturaleza. historique, Y también podríamos hacer un puisque paralelo con la François Jarige, disciplina par exemple, histórica, montre combien, porque la nature est apparue très François tard, dans les Harris études, muestra historiques. que la naturaleza llegó muy tarde Et a los donc je estudios pourrais históricos. multiplier comme ça les Entonces, bueno, exemples, podría par hablar exemple, on ne mucho trouve de ni este nature, tipo de ni ejemplos. environnement, ni No écologie se habla de dans le traité naturaleza, Sociologie du travail de ni medio Naville et ambiente, ni Friedman, ecología, por ejemplo, en en la 61, qui est parte traduit de en espagnol en estudios de Nabil y 63, Friedman, mais on est au que se tout hizo una début de la traducción en discipline, español hein, en en el France, 63, mais c'est la même chose y plus apenas récemment estamos dans le empezando en traité de estos temas en sociologie du Francia en travail esa época, de, Descoster et pero Pichot en también 98. Dans es el mismo l'index, quand on problema en regarde otros l'index, par estudios en exemple, c'est 1998 de la même Coster y chose Pichot, dans, la cuando sociologie se des mondes habla, du por ejemplo, travail lo sous la de, direction de cuando se Norbert ve en el Walter índice se en dice 2012, on n'a de la rien dans sociología de l'index. trabajo, Et pero en el índice no c'est un petit aparecen peu estas pareil en palabras, ni Amérique naturaleza, latine, ni medio même si ambiente, y l'histoire de es un la poco lo discipline et les mismo en orientations, América sont Latina, différentes, mais globalement, incluso si la en historia y fait, on las orientaciones retrouve son un poco les mêmes thèmes diferentes centraux qui allí, sont, les mêmes pero thèmes qu'en se France, hein, encuentran siempre los centraux, temas qui centrales sont que les encontramos en relations Francia, que son industrielles, le la marché du relación travail, industrial, le el mercado syndicalisme, les laboral, politiques la sociales, etc. formación, el sindicalismo, las políticas sociales, Hem etcétera. Et à un moment, on observe quand même des changements. Il y a un Y en moment un dans momento la littérature, on observe des se ven changements. algunos Par cambios exemple, dans l'ouvrage de en Sabine los Herbès-Seguin, estudios, sobre Sociologie du todo travail en France, en on voit Sabine l'arrivée Hervé du genre, Seguin, Sociología où del on voit Trabajo en l'arrivée Francia, des questions de donde souffrance au ahí ya se travail. ve, por Et cette ejemplo, el question des tema de souffrances au travail, sufrimiento en el c'est peut-être trabajo. un des premiers domaines où Y l'environnement ahí et le es travail sont uno reliés de à los travers primeros la question campos de la donde santé au finalmente se travail habla de et du lien medio entre des ambiente y risques trabajo, se habla de écologiques la salud et la santé laboral, des de los travailleurs de riesgos certains secteurs. ecológicos y de la Dans salud la de los sociologie des trabajadores de professions, ciertos on voit sectores. aussi du changement avec, des travaux También sur le nos métier, damos par cuenta exemple, que d'agriculteur en la biologique sociología de et Fred, profesiones tu hay es algunos temas, une des como por figures, ejemplo dans la el sociologie, oficio de contemporaine, agricultor aujourd'hui. On orgánico. voit Fred, aussi, tú des has travaux trabajado qui en ese portent, tema. sur les modes También de hay vie algunos alternatifs et estudios que toutes formes hablan de de los pratiques modos de écologiques vida au quotidien, des alternativos formes de y las subsistance. prácticas ecológicas Et puis cotidianas, dans les diferentes formas thématiques de des congrès et des subsistencia. associations, de Y sociologie, on voit aussi también ces en las changements à temáticas de travers congresos y des mots qui asociaciones, apparaissent ahí comme, sí les llegan emplois estas verts, palabras green como jobs, empleos verdes, la green responsabilité jobs, sociale des la entreprises, responsabilidad la social transition écologique corporativa, évidemment, la qui est devenue transición aujourd'hui un espèce ecológica, de mot-clé todo esto qu'on que se ha retrouve partout, convertido en dans una les projets palabra de recherche, importante que se encuentra financés, en diferentes partout ou presque. investigaciones y donde hay mucha investigación De manière beaucoup financiada. plus, minoritaire, hein, De on forma un poco observe más des thématiques minoritaria, nos en damos France qui cuenta émergent, comme par que exemple hay algunos la temas en thématique du Francia que están travail des emergiendo, animaux, como por les ejemplo el animaux au trabajo de los travail. animales, Et je los pense à animales que un numéro trabajan, récent de la revue y française pienso Sociologie du travail. en Mais en una fait, en France, revista, l'étude Sociología del Trabajo, en du uno de sus rapport qu'il números, relie au vivant non de humain, el c'est vínculo encore entre très, très peu lo mobilisé dans les humano y lo approches no sur le travail. humano, todavía no Et se c'est habla peut-être mucho en aussi une estos des estudios. différences, Y avec les travaux también latino-américains, nos damos où la cuenta question des que cosmovisions ou des en la ontologies, parte de est cosmovisión y peut-être, de los plus estudios présente. latinoamericanos Mais está on un en poco más reparlera. presente. Pero Et bueno, j'en luego profite aussi donc hablaremos. maintenant pour faire le lien avec les travaux latino-américains, También et justement puedo hablar mentionner que ahora lorsqu'on justamente de los va, sur estudios la bibliothèque latinoamericanos du y CLACSO, cuando qui est le vamos a la Consejo biblioteca del CLACSO, Latinoamericano que es de el Ciencias Consejo Sociales, Latinoamericano de Ciencias on trouve Sociales, beaucoup de travaux avec les mots encontramos muchos environnement et estudios nature. con la Et on palabra retrouve, ces 2 naturaleza y termes, medio ambiente. notamment dans des travaux qui portent Y sur la sobre question de todo la lo formation encontramos et de en lo que l'éducation, se trata de la formación, notamment dans, capacitación, la les professions educación, liées au travail social et à sobre todo con l'éducation las à l'environnement. profesiones que Et tienen on que ver con el trouve trabajo aussi, social y el ces medio mots ambiente. dans des travaux qui s'intéressent à Encontramos l'extractivisme, et esas Omar, tu pourras palabras nous en en reparler. obras en cuanto al Et extractivismo. puis Omar nos on podrá constate hablar de aussi un todo esto. élargissement du regard pour Y comprendre le también nos damos travail, cuenta que se amplía par un exemple dans poco la l'apparition du visión del second traité trabajo latino-américain de sociologie cuando du travail, hubo el Tratado Tratado Latinoamericano de Latinoamericano de Sociología del Sociología del Trabajo, Trabajo, Desafíos y debates en el Desafíos y siglo debates en el siglo XXI, XXI,
Donc dans ce livre,
enfin, Y qui en est ese paru en tratado 2024, que presque apareció en el 25 ans après 2024, la parution casi du premier 25 años traité, on después a del une primer vision beaucoup tratado, plus nos damos extensive cuenta que hay una du visión travail un qui poco est más plus amplia del seulement le trabajo, travail salarié et donde no se habla industriel, solamente mais on del voit aussi trabajo une prise en compte asalariado des industrial, contextes sino también de socio-économiques et diferentes culturels dans contextos lesquels s'exerce le socioeconómicos y travail. culturales en los Et Omar, cuales tu pourras se nous en ejerce el parler puisque trabajo. tu as écrit un Omar nos chapitre podrá dans hablar de ce todo nouveau esto traité. porque escribiste un capítulo en ese Donc j'enchaîne tratado. directement avec le Así premier que volet de bueno, cet entretien voy a empezar primero dédié con la à primera parte de l'apparition de esta certains mots. entrevista, Et donc pour donde vous, hablo qui de la faites partie d'une emergencia de génération algunas de nouveaux palabras. chercheurs, Entonces, ustedes que hacen parte de la je me suis generación de demandé comment est-ce qu'on nuevos rencontre, entre investigadores, guillemets, yo quisiera saber la littérature cómo autour se de la ve nature et en de la l'environnement literatura quand on fait la des recherches sur le naturaleza, el travail medio ambiente et cuando sous uno quelle hace forme. Et donc, eh, Omar, j'aimerais diferentes commencer en te posant la question, investigaciones y yo comment est-ce quisiera que hacerte la tu as pregunta, Omar, rencontré cette ¿cómo littérature? Comment est-ce que tu as te rencontré ces mots-là, parece l'environnement et que le se travail, encuentran esas au cours palabras de en tes los recherches? diferentes estudios y cómo lo encontraste durante tus investigaciones? Gracias, Flora, por tan rica introducción. Creo que has hecho un excelente resumen que me ha permitido aprender un poco más acerca de los estudios en Francia y realmente recordar varios de los puntos claves en los trabajos que han ocurrido o que se han desarrollado en América Latina. Así que sí, gracias por eso. Ojalá pueda estar a la altura de tan buena introducción. Yo creo que comenzaría para ir a tu pregunta con un par de temas. Eh, Creo que América Latina está marcada por, primero, una matriz muy particular. Tú mencionabas hace un momento el tema del extractivismo y efectivamente creo que buena parte de la producción en ciencias sociales en América Latina está muy marcada por ese modo de crecimiento, modo de desarrollo, sean gobiernos de derecha o izquierda. Han sido 2 décadas muy marcadas por el auge de la minería, de la agroexportación y en menor medida de industrias como el petróleo, pero básicamente minería y agroexportación han sido dos de las principales fuentes de crecimiento en varios países de la región. Y las ciencias sociales no han estado fuera de foco, han intentado acercarse a mirar qué efectos tiene esto, pero sí creo, y esa sería mi segunda idea. La primera idea es ver el contexto social, el contexto de extractivismo y la política que hay detrás. Y luego la segunda idea es que a pesar de que han habido algunos esfuerzos integradores, lo que yo encontré cuando comencé a interesarme por temas de minería, que fue el primer gran objeto de estudio que tuve mientras estaba en el doctorado, es que había una especie de dicotomía al intentar acercarse a lo que pasaba con el mundo del medio ambiente y la minería. Un buen grupo de trabajos e investigadores estaban particularmente interesados en el tema de los conflictos socioambientales y ahí, por supuesto, hay una diversidad enorme. Uno puede pensar en los temas de ecología de la clase trabajadora, del buen vivir, de rescatar las nociones indígenas acerca de la naturaleza y también estudios más cercanos a de pronto la ciencia política norteamericana, intentando mirar más bien la conflictividad, bajo qué condiciones ocurrían conflictos, de qué manera se miraban los intereses de los actores, etcétera. Y para varios de esos estudios, así como tú, seguramente mientras leías el Tratado Latinoamericano, eh, uno pone control F o control B, o buscar, y pone naturaleza y va encontrando qué tan poquito se dice. Cuando yo ponía buscar la palabra trabajo o trabajadores en varios de los estudios, que no son pocos, son muchos en varios países de la región, pues aparecía casi nada, ¿no? Y buena parte de mi trabajo ha estado interesada en tratar de mirar cómo podíamos tender un puente entre eso y el otro campo, que es el campo más clásico en América Latina. Creo que los estudios del trabajo se centraron, para el caso de la minería,
tienen una larguísima tradición, pero ahí más bien, como tú bien mencionabas, no aparece la naturaleza, ¿no? Si uno lee los trabajos más clásicos de estudios sobre mineros en el siglo XX latinoamericano, en Chile, en Bolivia, en Perú, un poquito en Colombia, uno encuentra que son trabajadores que están ahí, ¿no? Y que tienen relaciones de clase, y que tienen sindicatos, pero donde la naturaleza y ni siquiera el espacio tienen gran relevancia, ¿no? Hay, por supuesto, excepciones súper valiosas, pero había un puente ahí enorme. Entre uno y otro punto. Entonces, en términos conceptuales, creo que el gran reto de los últimos años, no solo mío, creo que de muchos investigadores, ha sido tratar de ver de qué manera podemos tratar de tender ese puente entre los estudios centrados en el medio ambiente, que de nuevo no son pocos, yo diría que son la mayoría, pero que no miran a los trabajadores, y los estudios que miran a los trabajadores, pero solamente enmarcados en relaciones de clase, sin mirar más que eso, ¿no? Sí. Mmh. Merci beaucoup, Omar, et Muchas d'ailleurs, gracias, j'aimerais revenir Omar. un peu Y plus de tard hecho, aussi me sur, gustaría volver cette después question, sobre de l'extractivisme, este qui est tema sans del doute une des extractivismo, spécificités que es aussi, quizás dans una les de études las sur le travail, en especificidades Amérique latine. de los estudios laborales Et en América Latina. maintenant, Fred, j'aimerais aussi te Ahora, poser la Fred, question, à toi también parce te que quiero hacer esta dans tes pregunta travaux, a tu ti, n'utilises porque pas en tu vraiment les mots investigación nature et no environnement usas palabras comme des como catégories naturaleza y d'analyse, entorno como scientifique, si je categorías ne de me trompe pas. análisis Mais tu científicas. les utilises plutôt comme des catégories, Más d'entendement, bien son c'est-à-dire categorías de des catégories qui entendimiento, o sea, permettent, de categorías lire le que monde, permiten et ces leer catégories, elles sont el mundo. Y utilisées par estas tes enquêtés, par les categorías populations, se que tu as usan étudiées. con la Et gente donc toi, encuestada, tu con t'intéresses plutôt à la manière la dont gente ces con la gens que font has usage de trabajado, ces catégories de y nature et miras cómo la d'environnement. Et gente par usa estas exemple, palabras de tu parles, naturaleza y entorno. d'usage Tú hablas contemplatif, de d'usage uso productif, contemplativo, d'usage primaire, productivo, secondaire. Et primario, donc, secundario, la nature, c'est plutôt des catégories, on y va dire, la indigènes ou naturaleza éthiques, son más bien pardon, émiques, et categoría, plus que des catégories, categorías émiques. Oh là là, pardon, EMIC, plus que des catégories éthiques et des catégories d'analyse. Et donc, más que est-ce que tu peux nous raconter categorías aussi, toi, comment étic tu as y rencontré de l'idée de análisis. O nature sea, et comment, nos puedes decir quelle cómo littérature aussi était encontraste esta présente quand idea tu de as commencé, naturaleza tes y travaux? con qué Oui, tu as raison textos. de dire ça, c'est que en fait, Estoy les de catégories de acuerdo como nature, lo elles sont entrées formulas. par Las effraction dans mes travaux plus categorías de qu'autre chose. naturaleza En se réalité, entraron casi casualmente en au mi tout départ, investigación. les Al sujets sur lesquels je principio, travaillais, notamment la los question temas de en la los que professionnalisation de trabajaba, l'agriculture la biologique dans une perspective profesionalización de la comparative qui agricultura était entre biológica, le Québec et la comparando France au la départ, situación de donc deux Quebec y formes Francia al d'agriculture principio, a dos dont formas de l'histoire est agricultura un peu similaire en quelque cuya sorte, historia même es s'il y un a poco bien entendu similar, des différences, hein. con matices, Cette claro, histoire-là, cette histoire y esta de l'agriculture historia biologique, de la finalement, agricultura la question de la biológica. nature, c'était El une tema question pour de moi qui la était d'abord une question de naturaleza politisation, une para question de mí era más bien politisation. un tema de Et cette politisation, elle politización. consistait Y dicha politización, dans les deux contextes, au en Québec et en ambos France, casos, en à Quebec y en Francia, remettre la question de la nature dans l'agriculture. volvía a Et poner, notamment la manière el dont tema era finalement cómo volver a on poner peut la être amené à naturaleza en la produire des denrées agricultura. agricoles, que O ce sea, soit el pour un tema es marché producir local ou pour bienes être dans les agrícolas circuits para el mercado internationaux, sur les local marchés o internationaux, comment en los finalement mercados on se base sur des internacionales y solutions cómo nos naturelles basamos pour en cultiver. soluciones Et donc naturales cette question para du travail el et cultivo. donc de Y ces esta relations à la nature, noción de elle trabajo était en la pas relación forcément, con la c'est pas forcément la première naturaleza question no eran j'ai été amené las à me poser, mais primeras c'était plutôt la question de la preguntas que politisation. me hice yo, Et más j'étais bien comme me tout interesé por la chercheur qui commence politización. Y como ses cualquier travaux investigador que académiques, j'avais empieza peut-être su trabajo des académico, lunettes particulières en yo regardant tenía ces una formes de politisation. mirada Et notamment, particular j'étais al estudiar estas convaincu, formas de voilà, politización. j'étais Yo presque, estaba j'allais dans le convencido, sens de mes o enquêtés les plus politisés en étant yo persuadé entendí, que iba l'agriculture en el biologique mismo sentido que consistait los en une más forme, voilà, politizados, pensando de que la remise en agricultura question biológica radicale
era una de manera de l'agriculture poner en tela de productiviste. juicio Donc, on l'appelle en radicalmente la français cette agricultura agriculture qui mobilise productivista, o sea, la les intrants de agricultura synthèse que dont les marchés ne sont plus moviliza locaux ni nationaux, mais internationaux, productos de síntesis, que organisés apunta al par une mercado profession internacional, avec todo ses ello syndicats, ses organizado con coopératives, una son système profesión, con bancaire, etc. sindicatos, Et j'étais persuadé, las j'avais cette cooperativas, croyance au départ de mon enquête que los bancos, l'agriculture y biologique al était en principio de mi train de prendre le investigación yo pensaba dessus, que la agricultura très biológica, naïvement, on est d'accord, hein, de modo muy mais naivo, était en train de claro, prendre lo le dessus veía, yo pensaba sur que ces formes d'agriculture iba a conventionnelle qui conquistar montraient toutes estas leurs limites, formas de notamment d'un point de vue agricultura tradicional que ya environnemental, enseñaban mais sus également límites, social. en particular a nivel Et du coup, social y la medioambiental. question que tu posais au départ, c'est Y comment, de quand hecho, on est la amené primera pregunta que has à hecho, s'intéresser au travail, cuando uno se interesa por el tema del on trabajo, rencontre l'idée de nature. En réalité, ¿cómo pour moi, ça s'est plutôt opéré encuentra dans l'autre la idea sens. de la C'est-à-dire que j'en suis naturaleza? venu Pues à des para questions de mí pasó travail al en revés. m'intéressant d'abord à Yo des questions de estudié politisation. el trabajo Et con el le tema chemin de que la j'ai parcouru, politización c'est qu'en primero, réalité, y je mi me suis rendu compte que recorrido si je voulais fue comprendre que les formes de me di politisation cuenta de que de si quería l'agriculture, il entender fallait formas avant de tout que je politización de la m'attache agricultura, à saisir tenía ce que que représentait entender concrètement le lo que travail des agriculteurs representaba biologiques, c'est-à-dire les concretamente manières dont ils el trabajo de travaillaient la avec la agricultura nature, biológica, o sea, et cómo la donc gente aussi à des trabajaba rapports con sociaux la de production, naturaleza y las des rapports relaciones sociaux de production sociales qui de étaient pas producción, tout à fait que no désencastrés des siempre logiques de la modernisation agricole. estaban fuera Et de c'est la par ce lógica biais-là de que finalement je suis venu d'abord modernización à la sociologie du agrícola. travail, De ahí et que puis llegué a la ensuite, sociología en del trabajo, m'intéressant à ce que font concrètement les interesándome agriculteurs sur por lo leur que exploitation, hacen mais aussi ensuite à la sociologie des los professions. agricultores en Et sus c'est pas tout à fincas, fait la même chose, et c'est d'autant moins la même chose quand on y s'intéresse à l'agriculture, entendí qui que dispose finalement cuando d'une profession uno se relativement interesa por autonome, la agricultura, qui ve que es una co-gère les profesión politiques bastante agricoles avec autónoma l'État. que Dans le cas français, cogestiona en las tout cas, políticas agrícolas con el c'est Estado. très fortement Como le cas mínimo es encore una aujourd'hui. situación muy presente Et du en coup, Francia. cette question Y que j'ai été amené à me poser au fur et à mesure de mes recherches, esta pregunta elle que me m'a hice a lo largo conduit de mi à essayer de investigación me comprendre les llevó a permanences la necesidad du monde de agricole, du entender productivisme agricole, y compris la dans un permanencia segment de del l'agriculture qu'est l'agriculture productivismo biologique. agrícola, Et en donc, toutes les particular en el conséquences segmento qu'ont les politiques biológico, de y modernisation las agricole consecuencias de las políticas de depuis 45, modernización on va dire agrícola très vite, desde sur 1945, des para agriculteurs decirlo así, biologiques qui sobre los vivent leur agricultores activité comme biológicos une que viven forme su de actividad politisation de l'agriculture et como comme una une forme forma de de rupture. politización de Et agricultura donc y l'idée de de mon travail de ruptura. thèse, c'était avant tout Y celle-là, el c'était principio de mi tesis de era voir que comment, à partir d'une idée de quería rupture dans les ver manières de cómo a partir de travailler, una idea de finalement, ruptura on en el modo de revient trabajar, un peu comme un volvemos aimant, como un imán de manière très incrémentale, mais on de revient modo à des incremental. logiques productivistes dans l'agriculture La biologique gente avec forme vuelve de a travail lógicas qui sont celles de productivistas en la l'agriculture agricultura dite biológica, o sea, conventionnelle. son formas de Voilà, la on aura sûrement agricultura l'occasion de développer ces llamada questions-là, mais c'est un convencional. peu la manière dont, en partant de la Es question de la como, politisation, j'en suis arrivé à des questions de saliendo de la travail política, et de la de politización, profession, et llegué al du tema coup de los à revenir sur sindicatos, l'idée de de la nature et de la manière dont on profesión, y travaillait en así volví agriculture. al tema de la naturaleza y de cómo se Mmh. trabaja en Merci el beaucoup. ámbito Oui, agrícola. on reviendra, Muchas sur, gracias. Sí, notamment sur ton approche, volveremos sobre tu politique du enfoque travail. político C'est quelque chose qui me del semble, très important, trabajo. dans Es les algo choses que qu'on me peut parece développer aujourd'hui. sumamente importante en lo que Et podemos je desarrollar voudrais, hoy. maintenant passer Y à un ahora point qui est peut-être, un quiero détail, mais hablar ce de sera à un vous de tema le dire. que quizás C'est sea la un question detalle, pero os de tocará la decírmelo. différence, El tema de la entre diferencia travail, pardon, entre entre nature et environnement. naturaleza Hem, y entorno. alors c'est une distinction, je ne s vous pourrez la commenter, vous Es pourrez la una critiquer. diferencia que L'environnement, on podréis pourrait comentar, imaginer que c'est, criticar. El directement en entorno, lien uno avec puede l'être imaginar humain, que avec ce qui lui está en permet, contacto directo con c'est el ce qui ser lui permet humano. de vivre, mais c'est aussi ce Es qu'il en lo que retire, permite a este c'est ser ce qu'il exploite, vivir, ce qu'il détruit. es Donc, lo que peut-être que explota, que l'environnement, c'est très destruye. directement en lien O sea, avec la quizás question el de entorno esté l'anthropocène en et du contacto con capitalocène, el antropoceno y et el peut-être que la capitaloceno, nature serait y plutôt axée quizás sur les la représentations que l'humain s'est naturaleza fait se de interese toute cette más part, en la de representación que sauvage, el ser humano, que d'aléatoire hace que, de il ne lo maîtrise pas. salvaje, lo aleatorio, que no Même si controla. l'humain peut bien sûr interagir, Claro, el ser humano puede et plein de interactuar, travaux d'anthropologie montrent les y liens que muchos les humains estudios lo essayent de demuestran, construire avec le los vivant, enlaces végétal entre ou el animal. ser humano y lo Hem, vivo, sea animal, donc, sea vous vegetal. pourrez évidemment réagir sur cette différence Claro que entre les 2 podréis termes.
Et darme vuestro en tout punto cas, de je vista voudrais, sobre chacun de ambos vous, vous interroger sur, términos 2 y notions que vous también me utilisez, interesa proponeros respectivement dans reflexionar vos sobre travaux. dos nociones que D'abord, usáis c'est pour toi, ambos. Omar, tu dis que, Para ti, Omar, hem, les travailleurs industriels sont los également des êtres trabajadores environnementaux industriales son et seres et medioambientales tu dis que mais ça n'est pas reflété vraiment dans la y recherche dices que actuelle, donc eso no j'aimerais se que ve en tu la nous parles de investigación cette de expression hoy. «être environnementaux». Est-ce que Entonces c'est me une simple gustaría notion? que Est-ce que c'est un comentaras esta concept? expresión de D'où ser vient ce mot? medioambiental, de Et dónde je fais viene, juste une qué parenthèse quiere pour vous decir, préciser de y parler, entre quand paréntesis, même, pas trop vite pour os que invito nos a interprètes no puissent, hablar demasiado traduire le rápidamente mieux para que possible los avec la plus intérpretes grande puedan qualité possible, vos dar lo réponses. mejor Omar, est-ce que tu en peux nous materia parler de de cette traducción. question, Entonces, des êtres Omar, environnementaux? ¿puedes hablar de estos seres medioambientales, por favor? Sí, claro. Gracias por la pregunta. Cu- ¿Podrías recordarme cuál es el término que usé yo en español? Lo puse así, como seres medioambientales, solo para asegurarme que no es un tema de la traducción. Seres ambientales. Seres ambientales, ok, ok. Ajá. Eh, Creo que buena parte de mi trabajo desde que empecé el doctorado probablemente pasó por no voy a decir enamorarme, pero algo muy cercano, hacerme agarrar mucho cariño a una serie de, no teorías, pero miradas teóricas que tienen que ver con lo que se conoce como labor geography, como geografía laboral, sería la traducción. eh, que comienza siendo desarrollada por Andrew Herod, este geógrafo norteamericano, pero luego se ha expandido y hay trabajos muy interesantes que han adoptado algunos de los elementos cruciales de estas teorías a diferentes entornos en África, Asia y en menor medida América Latina. Y creo que cuando yo pienso en lo ambiental y en los trabajadores como seres ambientales, estoy principalmente pensando en justamente la manera como los seres humanos están expuestos a una serie de riesgos y condiciones ambientales específicas, contaminación, temperaturas, que van a incidir en la salud y la seguridad laboral, por un lado, y eso creo que ha sido trabajado clásicamente por los estudios interesados en seguridad y salud en el trabajo. Eh, pero luego también hay una segunda capa que podríamos llamar más bien histórica, que tiene que ver con cómo los trabajadores sufren los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente. Sequías, inundaciones, desastres naturales van a tener un impacto directo sobre la disponibilidad del empleo, la migración, la estabilidad del trabajo, etcétera. Creo que ahí hay dos primeras capas que para mí son importantes cuando pensamos en los trabajadores como sujetos ambientales o como seres ambientales o medioambientales. Hay una tercera capa que para mí es importante, quizás más profunda, más obvia, pero quizás justamente por más obvia no lo es tanto, es como el agua para los peces, que tiene que ver con lo que decía hace un minuto sobre labor geography y tiene que ver con la importancia del espacio como configurador de identidades y a veces en estudios del trabajo lo vemos cuando pensamos en barrios obreros, ¿no es cierto? Y la importancia de cómo emergen identidades en determinados barrios obreros industriales o en el caso de los trabajadores, de los pescadores o en el caso de otras comunidades profesionales que están ancladas al espacio. Pero creo que el paso extra tendría que ser asumir o preguntarnos constantemente sobre de qué manera el espacio en el cual se encuentra una persona, no necesariamente como miembro de una comunidad local, pero en general va a tener un impacto sobre cómo ve el mundo, ¿no? Y ese es un tercer sentido, una tercera capa para mí de lo ambiental. Los trabajadores están viviendo constantemente cerca o lejos de carreteras, tienen que pasar tiempo en el transporte público, que puede ser mucho o poco, tienen determinadas oportunidades para conocer a quienes viven cerca a ellos. Si son mineros y la empresa decide que los trabajadores mineros van a vivir en hoteles y les va a prohibir salir
a las comunidades que están cerca de la minera y más bien los va a poner en aviones para ir a sus casas. Y eso ocurre en Australia, en Canadá y en Perú. El efecto va a ser distinto a si la empresa más bien decide que los trabajadores van a vivir en una mining town, una ciudad administrada por el capital con sus familias, ¿no? Y entonces surgen una serie de preguntas en torno a las condiciones ambientales y por supuesto naturales. Y con eso cierro, volviendo sobre el punto que hacías hace un inicio. Creo que mi mirada en general, si me pongo a pensar en no solamente en mi primera reacción a lo que mencionaba sobre la diferencia entre medio ambiente y naturaleza, sino en mis propios estudios, creo que también tiendo a mirar esto como una división entre la naturaleza como lo que no hemos tocado, digamos, los seres humanos, una mirada bien clásica, ¿no? A lo Harry Braverman diciendo que las abejas no trabajan porque son naturaleza, ¿no? Y somos los humanos los que trabajamos. Eh, Creo que tiendo a partir de ahí, pero crecientemente también creo que debemos repensar esa separación y yo no lo he hecho tanto como me hubiera gustado en mis propios trabajos. Pero creo que hay una invitación muy interesante en el caso de los estudios sobre colonialidad del poder y de la ecología política en América Latina, que nos invita a pensar en cómo nosotros producimos socialmente a la naturaleza, a cómo la naturaleza no es simplemente algo pasivo, sino que también hay agencia ahí, ¿no? Y creo que ahí hay una invitación es importante para romper con este dualismo entre lo natural y lo social. Honestamente, de nuevo, creo que yo soy un buen representante de los estudios latinoamericanos porque no lo he hecho lo suficiente, pero también creo que, igual que la mayoría de mis colegas, vamos tomando nota de eso y de la necesidad de superar para determinados estudios esa dualidad, ¿no? Merci beaucoup Omar et bah, Muchas je voudrais gracias, pour, Omar. dire que j'apprécie énormément tous les 2 Quiero la decir manière dont que vous avez chacun à votre aprecio façon de mucho la revenir forma sur en vos que cada travaux, de uno revenir sur votre tiene de parcours hablar de sobre sus manière, estudios, sobre sus autocritique aussi, trayectorias, c'est de forma vraiment también intéressant autocrítica. Me et parece bastante et interesante. Fred, je voudrais te poser à Y toi, Fred, me la gustaría question hacerte una sur à partir d'un pregunta. autre mot qui est le mot de crise Hay écologique. otra palabra que es la crisis Parce que, peut-être ecológica. que l'un des dénominateurs Y tal communs à tes vez travaux, alguno de los c'est denominadores cette notion comunes de en crise tus écologique, estudios es esa qui noción de bouleverse les crisis conceptions du ecológica travail. que está cambiando Heu, completamente el concepto Ça, de tu l'as trabajo. observé dans ta thèse avec, ¿Tú has l'apparition, observado esto et la en tu tesis professionnalisation de en cuanto a la l'agriculture biologique en France? profesionalización de la Tu l'as agricultura observé plus ecológica tard, biológica en à travers Francia? les politiques de Luego lo conservation de la viste con biodiversité la ou política de encore après, conservación de avec les vagues biodiversidad d'installation des y populations también con néo-rurales, olas en de France, dans les instalación de campagnes françaises poblaciones en déclin à partir nuevocampesinas du o début des années 2000. neorurales a partir de los años Donc je voulais 2000. te demander, est-ce que cette idée de crise écologique, Entonces yo quería c'est saber quelque si chose, la qui crisis est déjà très ecológica présent qui es était déjà algo de lo très que présent dans ya la se littérature hablaba au en la moment où tu as fait, literatura tes en el travaux, dans la momento en que tú littérature, hiciste tus estudios? dédiée au monde du travail? Estoy Ou est-ce hablando que obviamente là de la aussi literatura ça c'est dedicada al quelque mundo chose qui n'était laboral. pas tellement O travaillé? Et est-ce quisiera que ça te saber semble si être no se había hablado une mucho de ese catégorie tema d'analyse y si eso intéressante? puede ser otra categoría de análisis interesante. Alors, comme toutes les grandes catégories, cette Como las catégorie crise grandes écologique, categorías, esta j'ai categoría eu de du mal crisis à m'en emparer, ecológicas, si me ce n'est costó par un poco des choses trabajar en pratiques et ella des y éléments de terrain. apropiármela. Pour revenir sur la première question, et ça me permettra de Para répondre hablar sobre la à la seconde primera question, pregunta que comment j'en suis hiciste, venu à la question de la nature et de cómo l'environnement, il faut llegué toujours al aussi tema de la naturaleza y del contextualiser medio comment on est ambiente, siempre formé. hay que Et contextualizar y au ver début de cómo mes uno ha recherches, j'étais sido formé au formado. Québec et au Canada avec Yo al principio estudié en Quebec celui qui était mon directeur de thèse à l'époque, y Louis con Gay, mi director et qui de avait une grande tesis, Louis culture Gay, en sociologie de l'environnement tenía mucha et qui cultura m'a en proposé sociología tout del un tas de medio lectures ambiente y me propuso muchas obras a qui leer. m'ont Y passionné à esto me l'époque, interesó mucho, en mais esa época todo eso me pour apasionó lesquels, euh,
enfin, que j'avais du mal à remobiliser, Pero de cierta forma pour me faire sens costaba de mon travail en Québec. removilizar todo Cette eso para que littérature, esto c'est tuviera un celle, sentido en mi bien trabajo entendu, cuando la estuve en sociologie de Quebec. l'environnement Entonces états-unienne, hablaba de la telle qu'elle s'est sociología mise en del medio place, au début, hein, et ambiente qui réfléchissait à cette estadounidense question, de la y crise todo esto écologique, tenía una reflexión de la les crisis travaux de ecológica Dunlap, de Catton, et cetera. con los trabajos Ça a de été Carton, aussi, etcétera. toute une littérature, pour le coup, française, Pero bueno, todo eso también era notamment mucha autour de literatura Latour, francesa, sobre de todo Calon, et con cetera. Toute cette veine Latour, de la littérature Calon y française qui toda esa, réfléchissait à ce que pouvait être la digamos, esa modernité, rama en que estaba mobilisant Beck, en mobilisant Giddens, reflexionando en sobre mobilisant aussi Beckett, d'autres auteurs. Giddens y Et cette otros littérature-là, autores. même si, Esa je m'y suis literatura, plongé, de manière très, incluso très después de assidues et très haberla intéressé d'un point de vue, estudiado intellectuel, mucho desde un elle punto ne de vista permettait pas, intelectual, de faire todo eso sens no me du rapport à la permitía nature tener de mes como enquêtés sur le un terrain sentido et de notamment la cómo manière dont las ils personas que pouvaient, yo estudiaba tenían un sentido en todos esos légitimer estudios y de cómo nouveaux venían ellos rapports las sociaux à cosas y la cómo nature, podía haber notamment à un travers le processus de vínculo production agricole. legítimo, sobre todo a Et partir donc, del proceso agrícola. si je reviens à ta question Entonces, de para la hablar crise de tu écologique pregunta de et de la la manière crisis dont elle bouleverse ecológica le y de travail, la forma como bah, esta je me suis cambia el plutôt trabajo, intéressé à d'autres types de yo littérature me interesé en ese momento entonces a otro tipo de et en fait, literatura. là, je réancre, mes recherches dans Y mon yo parcours. Je suis vuelvo revenu en France a par la suite et j'ai ver découvert mis investigaciones de otra un autre forma. type de Volví littérature a qui ne visait pas Francia la y question de aquí l'environnement vi otras directement, ni la cosas, question otra de la nature. literatura que Et no en fait, hablaba c'est une directamente de la approche qui a naturaleza. été une approche de sociologie générale, hein, Y es un enfoque de attentive aux rapports sociología sociaux de classe, general que siempre está attentive, hablando de notamment, los aux diferentes dispositions, vínculos de des individus, clase, aux expériences de al socialisation. posicionamiento Et de c'est los dans cette littérature-là, individuos. Y es en pour esa qualifier très literatura rapidement, même que si yo voy ça a la résume pas, calificar de bourdieusienne, rápidamente, pero c'est es dans un cette poco littérature-là de que vena j'ai, de Bourdieu. pu, finalement réancrer, Y sin embargo, le travail gracias a empirique eso que je yo faisais, pude darme cuenta que dans el une trabajo démarche empírico que théorique, yo qui me hacía podía semblait ajustée, instalarse finalement en à ce que un disaient mes enfoque enquêtés, teórico de leur rapport aux como lo que decían organisations los mis agricoles, de individuos leur rapport estudiados au sobre la travail, de leur organización rapport agrícola, notamment del au vínculo travail que ellos tenían salarié, au con travail domestique, el trabajo leur doméstico, rapport el à la trabajo nature, à l'environnement. asalariado, Et qué c'est relación tenían ellos par con la ce biais-là, naturaleza. Y entonces a qui me través paraissait de beaucoup todo plus concret, esto, que todo me pareció mucho más je suis revenu concreto à l'idée de nature. y que Et pude la crise volver al écologique, tema de la naturaleza. pour tout à fait finir, ma Y réponse para sur hablar de la cet crisis élément-là, ecológica y terminar mi respuesta heu, aquí, c'est quelque chose dont puedo decir que enfin, esto qui es est un fil algo rouge de mes travaux. que Je suis tiene una convaincu qu'on conexión va, en c'est un peu todos mis pessimiste, hein, estudios. Es mais decir, que je voy a suis decir convaincu algo un qu'on poco va vers des temps pesimista, où il pero faudra, me parece que se vamos hacia reconnecter à un la tiempo nature. en el Alors que j'utilise tenemos que ce terme parce qu'il peut paraître un peu reconectarnos un a la terme naturaleza. autochtone en quelque sorte Y à mes ya sé que enquêtés, este mais je suis término convaincu parece que ser ce un moment-là poco, va bueno, arriver. lo que Et dicen du mis coup, un des individuos que fils rouges estudio, pero es de algo mon que tenemos travail, que c'est hacer. Y lo que me ça parece concerne que l'agriculture se ve en biologique, todos mis où estudios, que ce que sea font les agricultura politiques de biológica conservation, au o travail, las notamment au políticas de travail des agriculteurs, des conservación, éleveurs, sobre bah, je suis todo el convaincu que trabajo de finalement, on va être agricultores o chacun d'entre etcétera, nous, nos damos amené cuenta à se reconnecter à la que nature par le cada uno de travail. nosotros C'est-à-dire finalement tendremos que à reconectarnos a la reconstruire, naturaleza a alors través certains del philosophes de la trabajo. nature aujourd'hui parleraient, de Algunos reconstruire des filósofos de attachements, la naturaleza à la hablan de nature, volver a à la vie, construir un à la vie vínculo con la animale. naturaleza, Hem con la vida animal, et pour moi, l'agriculture, pero para mí la ou l'élevage agricultura et la vie dans les mondes ruraux y se la constituent vida del comme un mundo avant-poste, campesino de cet es avenir-là, algo qui que nous attend, está en qui est el celui d'une crise futuro écologique al majeure. que Donc tenemos que llegar on est después de déjà una crisis dedans, hein, ecológica mayor. mais je pense Ya que estamos en esa l'agriculture crisis, pero me parece que la et les styles de vie dans agricultura les mondes ruraux y nous el estilo permettent, de vida en los mundos de rurales comprendre, nos ce qui se joue, permite dans les rapports sociaux liés, comprender lo que es liés à la importante en nature cuanto a et à la los survie vínculos de sociales que l'espèce tienen humaine. que ver con la naturaleza y a la sobrevivencia de la Et especie d'ailleurs, humana. ta réponse, me fait aborder Y tu directement une question respuesta que je me voulais hace traiter, abordar qui est, directamente otro tema me semble-t-il, une des y que es spécificités et una de des las différences, enfin des especificidades spécificités latino-américaines et donc des de América différences avec la Latina France, y que es c'est la la diferencia con question de ces Francia, attachements, es de justamente el ces tema cosmovisions
de la parce cosmovisión, que, de cómo vemos la en Amérique naturaleza, latine, porque en América il y a Latina une prise en compte des cosmogonies, ya hay des visions du monde, ya se des toma en cuenta la ontologies, notamment, cosmogonía, la celle des visión peuples, de autochtones mundos en France, diferentes, ça como commence tout los juste pueblos avec, originarios. par exemple, la question des Pero biens acá en communs, Francia eso hasta des ahora está luttes contre ce empezando qu'on con appelle en la France, les cuestión de grands los projets bienes inutiles. comunes, o lo que llamamos en On Francia a los eu grandes plusieurs exemples, proyectos ces dernières inútiles. années dans différents pays européens avec, Y eso ya ce lo qu'on hemos appelle visto también ici les ZAD, les zones à défendre, en et diferentes avec, proyectos tout un europeos, tas de como luttes pour la terre algunas zonas et que pour des debemos ressources de biens defender. Y hay communs muchas luchas por et la contre la tierra, destruction du vivant. por los recursos Et donc y ces contra la aspects-là, destrucción ils permettent de justement lo d'intégrer vivo. aux analyses du Así travail que la todo question des esto modes nos de vie, permite des integrar représentations, a las politiques et symboliques. al Et trabajo, et toda donc esa par parte exemple, toi, tu as simbólica y étudié la política. manière dont, les bergers, Tú en estudiaste France cómo en exercent leur métier, Francia parfois avec las difficulté personas que aussi, se ocupan de las se ovejas situant, y de los entre finalement animales des luttes de tenían muchas protection de la nature, dificultades porque estaban qui entre sont, las luchas de pro-loup, protección qui de la défendent la naturaleza, vie por de ejemplo, que l'animal, le loup, et puis, defienden a leur propre los conception de la lobos nature et du loup. y sus Et donc propios conceptos de la cela, je naturaleza, voulais te del faire lobo y del confirmer. rol del Est-ce que lobo. tu nous confirmes que Entonces finalement, me ce gustaría que nos rapport-là, ces confirmaras attachements, ces finalmente représentations si esas de l'animal, du loup, representaciones del toi, animal tu as como pu el les lobo, aborder finalement si avec tú une sociologie pudiste générale tratar plus eso en qu'avec, una une sociología sociologie, general, que tu más aurais que con trouvée una dans une sociología sociologie de que la tú nature ou de hubieras encontrado en la l'environnement ou une parte de la sociologie du naturaleza, del medio travail? ambiente o del trabajo. ¿Cómo C'est ça que abordaste tu ese veux dire? tema? Oui, alors le loup, c'est un cas Sí, en hyper cuanto al tema intéressant del et c'est un cas lobo, es hyper un tema intéressant pas muy seulement en France, hein, interesante y no solamente en partout dans le Francia, monde. también en Souvent les todos, travaux en muchos sciences lugares en sociales el qui sont mundo. consacrés, aux Hay politiques de conservation de cette algunas espèce considèrent obras que, de c'est estudio une sobre la espèce conservación de totem, esta en ce sens especie que y se finalement habla de una especie elle est tótem, amenée à représenter beaucoup de choses, donde esta on lui especie donne beaucoup de representa muchas signification, cosas, se le da mucho du fait de significado a sa esta place, dans especie, la chaîne del alimentaire. hecho On también dit de su qu'elle lugar en est la cadena régulatrice, des alimenticia, se autres dice que espèces. On regula a l'appelle, las otras cette espèce, especies, le médecin de la forêt, en ce se sens le qu'elle dice que de permet cierta de forma es el guérir, de médico la de la surpopulation de certaines selva o del espèces, bosque, etc. porque Et eso c'est une permite vision regular otras à laquelle especies. que ce soit les éleveurs ou les bergers, mais de manière différente, hein, Pero on ne parle pas de la même las chose quand on personas que parle se ocupan de las d'éleveurs et de ovejas y bergers, de mais los à animales laquelle les no lo éleveurs et ven les de la bergers misma forma, sont vraiment allergiques. porque a Ils ellos sont digamos allergiques pour une raison qui est que très pratique, hein. no Le les loup est gusta prédateur mucho des troupeaux domestiques, et a donc fait los beaucoup de dégâts ganaderos o a los sur les criadores moutons, porque mais dicen aussi que parce que ellos van ça a hacer traduit un muchos rapport à la daños en nature las qui ovejas y relève también porque ellos tienen ce qu'en anglais on otra appelle relación con la wilderness. naturaleza, Si on lo que se traduit en llama français, alors en le inglés français c'est la wilderness. sauvageté, mais c'est cette Sería idée algo como d'avoir un rapport à la nature qui est lo plutôt salvaje, contemplatif. digamos, si lo La traducimos recherche du así, sauvage, hein, qu'on retrouve dans pero les es écrits esta búsqueda de classiques de lo l'écologie salvaje que politique se de encuentra en Thoreau, diferentes etc. estudios en la Et du coup, política de on a Thoreau des o de conflits otros autour de cette espèce, escritores. des conflits Pero hay muchos entre, conflictos si je con veux le estas caricaturer, entre especies. rapport Si lo pongo de forma productif caricatural, à la podría decir es nature et algo rapport contemplatif productivo y à la contemplativo de otro nature. lado Et donc para cette la question naturaleza. du loup, elle nous Entonces ramène este tema à del ces lobo questions des ontologies, hein, des nos cosmogonies. lleva a la ontología, a la Et ce que j'ai trouvé cosmogonía intéressant dans ce y a cas-là, otros pensamientos. Y lo que me je parece précise, hein, interesante en mis este aparté que j'ai travaillé caso, avec Antoine Doré sur ces questions-là, je n'ai pas travaillé trabajamos seul. con Euh, Antoine Doré en este tema, Ce qui me no semble trabajé intéressant yo là-dedans, solo, c'est que quand on est amené à parler sino que d'ontologie lo que me et de parece interesante cosmogonie, cuando hablamos de souvent ontología y on a le cosmogonía réflexe es que de mobiliser muchas ce que tu veces disais, hein, estamos c'est-à-dire que movilizando ciertas ideas, aujourd'hui, como la las que tú défense du dijiste, vivant, la Flora, défense de la nature, defender lo vivo, defender elle la est plutôt portée naturaleza. par, Se je trata vais le dire encore une fois très vite, mais par des actualmente classes supérieures ou des classes moyennes cultivées. de un tema Le de mouvement des clases zones à superiores o défendre clases à medias Notre-Dame-des-Landes, cultivadas. le mouvement de Hablamos de Sainte-Soline contre lugares de les defender, grands barrages como aquí en Francia, pour la Notre-Dame-des-Landes, production agricole. Toutes o ces ciertos causes-là lugares para la sont plutôt producción agrícola. défendues. Pero todas Les esas causes du vivant sont causas plutôt défendues se par les classes supérieures ou des classes las moyennes defienden qui ont las du clases capital culturel. superiores o las clases Et un des enjeux medias de mes que travaux, que ce soit pour tienen cierta l'agriculture cultura.
biologiques ou pour Y en lo étudier que les yo effets hice, por ejemplo, des los politiques de estudios de conservation, agricultura c'est de ecológica o rendre compte des políticas de cosmogonies des conservación, personnes nos damos et de cuenta groupes que hay que sociaux ver las qui sont peu cosmogonías y légitimes à parler de nature. las visiones de Et c'est là otras que personas que no les se consideran populations tan d'éleveurs et de legítimas bergers para hablar sont del tema de la intéressantes naturaleza. et Y qu'on a es ahí essayé en tout donde cas toda la parte de los de ganaderos o los comprendre la criadores de ovejas diversité des es points de vue dans le monde interesante agricole sur la nature para sur poder cette espèce du encontrar loup plus y particulièrement. entender Et ese si on punto de essaye, et vista je vais sobre el essayer d'être lobo. court, hein, mais si on essaye de comprendre déjà la Tratando de différence entre les resumir, puedo éleveurs et les decir bergers, que, d'un por côté on a les ejemplo, entre los propriétaires de ganaderos y troupeaux, los les criaderos de éleveurs, puis ovejas, de l'autre on a des pues por salariés un agricoles. lado D'un hay côté unas personas on que son a asalariadas y de otras que sí souvent des son, professionnels, donc des digamos, éleveurs qui que héritent d'une pertenecen al exploitation territorio. avec tout ce que Porque hay ça unos, por implique ejemplo, que en están termes d'attachement à heredando la un nature médiée par la territorio famille sur y con plusieurs todo lo que tiene générations. que ver con el trabajo Et que puis la d'un autre familia les ha côté, on a des mostrado y populations etcétera. qui Y por sont otro plutôt très lado, cultivées, podemos plutôt très tener una diplômées, des grandes población que reconversions tiene muchos professionnelles estudios, muchos diplomas, que et qui pronto ont están un cambiando rapport de carrera naturaliste à la nature qui y se que tienen rapproche una relación de celui naturalista con la de ceux qui naturaleza défendent le y loup. que van a estar Donc entonces más bien les classes moyennes defendiendo al et lobo, supérieures plutôt cultivées. las clases Et donc, medias y compris au sein des superiores mondes de que l'élevage, tienen cultura. il y a des Entonces, conflits incluso autour de dentro de ce, los ce qu'on appelle le ganaderos loup avec criadores un hay una procès qui est fait aux diferencia bergers, y hay un finalement, de proceso ne pas être diferente assez contre le loup. que se dice, por Alors même ejemplo, que que los les criadores de éleveurs, les ovejas propriétaires de troupeaux, no se ont ven de la misma hérité forma contra el lobo, de cette haine du loup, mientras que otros de han par heredado l'histoire de un leur famille, odio del lobo, y porque compris es une una histoire historia longue hein, familiar qui s'est contra el perdurée au lobo, sein una des historia muy familles. larga Mais ils ont en que se commun, ha ils n'ont pas que des transmitido différences, ils ont en por commun de generaciones. vivre Entonces de manière tienen diferencias, pero très también pratique tienen algo en dans común, leur es corps que viven ce de qu'est la forma prédation práctica du loup. en sus Donc la cuerpos lo que découverte es la des produits predación del prédatés avec ce lobo, que ça el lobo implique en como termes de sang, predador, en lo termes que eso tiene que ver de con scènes de la carnage, sangre, con en escenas termes de de, recherche de produits, etc., de que se etc. están comiendo a las Et c'est ce qui peut ovejas être y que les ven unit et qui esa rend situación. finalement assez complexe Y la finalmente, compréhension de ce que esto peut es être le algo un rapport à poco la nature complejo y es difícil de une entender fois qu'on cuál es la sort relación que tienen ellos con la naturaleza. de ce que Y j'ai pu dire auparavant, c'est-à-dire de cette cuando représentation du loup se sale de esa comme representación bel del lobo animal, comme como animal un totem, animal bonito, un animal dont on peut tótem, rêver par les histoires. Et encore que une se ve en fois, las dans historias, mes por travaux, j'ai ejemplo, o en los essayé cuentos. de réancrer Pero en ce que mis peut être la estudios yo nature dans des traté de pratiques, dans des relations introducir de sociales nuevo lo que tiene que ver la naturaleza con las assez relaciones concrètes. sociales Et de ça nous forma permet finalement concreta. de, Y esto un peu nos comme ha Bourdieu permitido le fait pour finalmente, la como question hizo des pratiques Bourdieu, culturelles, hablar de las prácticas ça nous permet de culturales resituer des pratiques de la y nature qui volver a sont à la fois situar de socialement cierta forma situées, las prácticas de la mais naturaleza que également ya situées están territorialement. J'étais assez sensible situadas à ce qu'a dit Omar socialmente y en el juste avant, hein, territorio. sur le fait Esto tiene que que ver con lo que finalement, Omar dijo hace un en momento, y travaillant es cette que question de nature, on est finalmente amené à hablando, travailler trabajando en des el tema de relations de la territoire, des naturaleza, relations también se d'espace, habla de et relaciones con comment el ces relations territorio, d'espace con et el de territoire, elles ont espacio, pu être y cómo tienen que ver el détricotées territorio, el espacio, par un y que rapport todo se ha ido productiviste à la nature. destejiendo en función de una relación Oui, merci beaucoup. productivista de la Merci naturaleza. beaucoup Fred et Omar, Gracias, Fred. j'aimerais bien aussi que tu puisses Omar, me réagir sur gustaría cette que idée pudieras de decir algo cosmovision qui sobre me este tema semble, de cosmovisión, heu, que me très parece spécifique, algo bastante à l'Amérique específico latine a América et la Latina. réponse de Fred, Y la est respuesta de hyper Fred es intéressante, je muy trouve, comme, interesante réponse también, à cet écueil qu'il peut y avoir en como France, lo que puede c'est-à-dire un faltar en manque de prise en Francia, compte de ce es rapport à la decir, que nature. nos falta À tener l'inverse, una en Amérique conciencia latine, más grande de la il y a naturaleza. des notions spécifiques, Y en América par Latina exemple me comme le parece que buen hay vivir, algunas le nociones bien vivre, específicas como el buen des vivir, notions andines qui vont algunas traduire, nociones andinas un también que van lien a spécifique traducir que un les vínculo humains vont, específico créer que avec van a tener l'environnement, los y humanos compris con un el medio lien avec ambiente des e aspirations utopiques. incluso Hem un vínculo Et à con algunas l'inverse, aspiraciones ce qu'on pourrait utópicas. appeler la raison ou la Y de otra rationalité, forma, también se eurocentrique, podría hablar elle est de la porteuse d'une racionalización colonialité de la nature, eurocentrista, d'une y eso también relation, tiene una idea d'accumulation, colonialista de la d'exploitation naturaleza, con las nociones de qui est sans limite. acumulación, de Et donc, explotación. j'aurais bien aimé, que tu puisses nous Entonces me dire ce que hubiera tu penses gustado de ces también, notions tú qué spécifiques piensas de ese et tipo de nociones peut-être aussi sur le específicas recours à l'histoire. y Le también recours qué à l'histoire pour puedes faire la genèse decir sobre la historia para hacer de cette una exploitation issue du génesis colonialisme. de la Voilà, explotación del le recours à l'histoire colonialismo. pour
travailler la colonisation et pour travailler aussi, para hablar del tema de la les colonización réactions, et le y positionnement des hablar de las peuples qui ont été reacciones colonisés. y los diferentes puntos de vista de los pueblos que han sido colonizados. Gracias. Creo que, claro, desde una, hay como, quizás que quisiera hacer un par de puntos. Primero, efectivamente, desde una mirada histórica, América Latina, desde su eh, encuentro con Europa ha estado marcada por el extractivismo, ¿no? En el periodo colonial, principalmente centrado en el oro, pienso en el caso sobre todo de los países andinos y su relación con España. Y luego, incluso como repúblicas independientes, buena parte de la economía de varios de los países de América del Sur y de América Central dependía de la explotación de recursos naturales y su exportación a los centros de poder económico, y eso fue variando durante el siglo XX, Gran Bretaña, Estados Unidos y más recientemente China. Y eso es como el ángulo general. Ahora, ¿cómo respondieron las ciencias sociales a eso? ¿Con qué miradas? Pues creo que buena parte del siglo XX estuvo muy marcada todavía por algo que sospecho es cercano a lo que ocurre en Francia y en otros países, y es esta mirada que eh, por lo general, tendía a ignorar estas nociones de cosmovisiones distintas, o matrices culturales que tuvieran la legitimidad como para merecer ser estudiadas, ¿no? Entonces pienso en los enfoques clásicos desde el marxismo o inspirados en el marxismo, teoría de la dependencia y miradas que privilegiaban principalmente las relaciones sociales de producción, y la explotación de la naturaleza era vista como un problema principalmente económico, ¿no? El problema no era la manera como se extraían los recursos o cómo se degradaba la naturaleza, sino quién lo hacía. Si lo hacía una multinacional americana era problemático, si lo hacía el Estado, no tanto para fines de los intereses nacionales, quiero decir. Y luego eso fue cambiando, creo que a finales de los 90, inicios del nuevo siglo, y hay una serie de factores, que tienen que ver con políticas locales, nacionales y globales que van a hacer que aumente la sensibilidad hacia los aportes que podían haber desde estas cosmovisiones de los pueblos originarios. Y creo que estoy de acuerdo. En América Latina ha habido en las últimas 2 décadas un acercamiento a las miradas de estos pueblos indígenas para ver de qué manera ellos se aproximan a la naturaleza. Dicho eso, creo que salvo algunas excepciones, y hubiera dicho Ecuador y Bolivia hace 3 o 4 años, ahora el caso ecuatoriano es más complejo, no es claro que el buen vivir haya ganado muchos adeptos, quiero decir, ¿no? Y Bolivia eh, no está mucho mejor. Creo que hace 5 años había un espacio más amplio para el optimismo respecto de cómo estas visiones habían no solamente propuesto lentes particulares para los científicos sociales, sino realmente cambiado la vida de las personas y ofrecido alternativas eh, claras y sostenibles, digamos, ¿no? Ahora creo que eh, para Bolivia y Ecuador, que eran los dos casos que creo que mostraban más avances, el asunto es complejo, y Perú en realidad nunca mostró demasiados avances, es más parecido al caso de Colombia, eh, países donde mueren cada semana dirigentes medioambientales, ¿no? Los miembros dirigentes de las comunidades indígenas que quieren oponerse a la deforestación o que quieren oponerse a la tala para lograr desarrollar minería ilegal en Madre de Dios, en el caso peruano, o en diferentes áreas de la selva peruana, pues son asesinados. Entonces, claro, uno puede rescatar estas cosmovisiones que emergen, pero creo que no debemos olvidar siempre que al final del día,
también hay relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones económicas y políticas muy fuertes y creo que en el caso peruano, pues la lógica extractivista es la que clarísimamente ha ganado hasta aquí, no solamente en términos de las instituciones que han ido resultando en el país y el juego legal o la apuesta económica, sino también en términos de la cultura de las personas, ¿no es cierto? Creo que eh, igual que comentaba Fred cuando conversaba con los trabajadores mineros, en mi caso fue como al revés, porque yo partía con mi guía de entrevistas buscando tratar de ver, ok, qué tan sensibles eran estos trabajadores, pues, a la naturaleza o a los desastres ambientales de la industria en la que participaban, o alternativas a ella, o qué tantas alianzas podían crear con las comunidades. Y lo que encontraba inicialmente para mí era primero sorpresivo y luego generaba como desazón o impotencia porque era ignorancia por completo respecto a los problemas locales, ¿no? Eran trabajadores de pronto que vivían en Lima y cuando les preguntaba, ok, la mina en la que trabajas hizo esto. ¿Cómo lo piensan ustedes como miembros de un sindicato, etcétera? Y la respuesta más común, y quizás estoy simplificando un poco, pero no tanto, era pues yo no vivo ahí. O es el costo del progreso. Finalmente la minería está generando, está atrayendo divisas, está atrayendo capitales, estamos trabajando. Entonces, mi percepción es que en realidad desde buena parte de los trabajadores, al menos los sindicalizados, quienes están en el pequeño sector formal de la economía, pues no hay mucho de una cosmovisión pro naturaleza ni nada por el estilo. En realidad lo que gana es una cosmovisión desarrollista muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y tiene sentido, digamos, si uno mira la realidad económica del país, creo. Ahora, dicho todo eso, y para terminar, igual, sí creo que hay espacios eh, interesantes, no solamente académicamente, sino también políticamente, donde sí he encontrado a trabajadores que, proveniendo de comunidades locales, se sindicalizan y entonces intentan buscar estos puentes entre lo que la comunidad requiere para su sostenibilidad en el largo plazo, que sus tierras no se contaminen, que los ríos sigan limpios, que tengan acceso al agua. eh, no necesariamente se oponen a búsquedas de mejores salarios o que la empresa se quede ahí operando todavía y no simplemente una empresa minera vete. Hay casos de ese tipo, creo que son más excepciones que reglas, pero creo que son esfuerzos interesantes a explorar. Y una de las preguntas que me interesa pensar es, ok, ¿bajo qué condiciones es posible que estos trabajadores mineros presten atención a esta problemática de los entornos en los que trabajan, que no son necesariamente los entornos en los que viven siempre? Eh, y creo que de nuevo el territorio acaba siendo fundamental en eso, ¿no? Creo que los casos más exitosos de alianzas entre sindicatos y comunidades nativas pasan por trabajadores que se sienten parte de ese territorio, ¿no? Que realmente se compran el pleito porque se saben como tienen padres que viven ahí o que han vivido ahí o abuelos y no necesariamente están pensando yo quiero irme pronto y quiero que mis hijos se vayan. Entonces hay esos espacios también. No son las más comunes, pero creo que abren preguntas interesantes para reflexionar. Mmh. Oui, merci beaucoup et Omar, Muchas j'en profite pour, gracias, Omar, à partir y de ta aprovecho réponse, la oportunidad a partir de évoquer tu une chose qui me respuesta, semble importante, c'est, oportunidad de hablar de un que punto que me dans les parece 10 dernières années, importante. En là, los on a vu últimos apparaître ce que 10 les anglophones años appellent hemos les, visto lo que los Environmental Labour Studies, anglófonos donc les ce qu'on hablan, pourrait appeler en français les llaman études Environmental Labor environnementales du Studies, travail los et qui estudios s'intéressent à la manière dont les medioambientales travailleurs laborales sont, que se affectés par la interesan dégradation por de l'environnement. la Et manera si en on que los schématise trabajadores beaucoup, están afectados por el on medio pourrait dire que ambiente. ce champ de Y recherche, il para se structure d'un côté resumirlo, este ámbito avec, de investigación se une estructura écologie por du un pauvre, lado
la ecología de los environmentalism of the pobres, poor, c'est-à-dire des luttes o sea, environnementales des luchas travailleurs pauvres menées, ambientales de los dans leur trabajadores milieu de más vie, dans le pobres, sud global. donde viven Et en el puis, hemisferio de l'autre sur. côté, Y por une ce otra qu'on pourrait parte, appeler une écologie, lo que du podemos travail, llamar una labor ecología environmentalism, qui del s'intéresse, trabajo, que plutôt se aux enjeux, interesa más écologiques bien dans les por espaces los productifs du nord retos global. ecológicos Et toi, justement, tu me en el dis que hemisferio et tu norte. travailles, tu Y montres comment como il est lo possible dices de tú, dépasser enseñas cómo es cette, posible ir dichotomie, et más l'exemple allá de que esta tu viens de me dicotomía. donner me Y el semblait vraiment ejemplo que intéressant acabas de dar pour me illustrer, parece muy cette interesante ambition théorique, para de ilustrar dépassement de cette esta fausse, ambición dichotomie, teórica, e ir más allá de esta hem, falsa en Amérique dicotomía latine. en América Et Latina. et je voudrais continuer, sur cette Y question quisiera de seguir con l'extractivisme, este tema del parce que j'ai extractivismo l'impression que c'est porque peut-être me da une la deuxième impresión de que quizás spécificité, sea una segunda dans les especificidad travaux, sur le travail en en los Amérique latine, estudios laborales en América et Latina, notamment dans tes travaux, en toi particular et d'autres en peut-être, je tus ne sais pas, vous estudios parlez y de los estudios de reprimarisation. otros Alors le terme, investigadores, habláis de reprimarisation, le terme reprimarización. n'existe pas en fait, je crois pas Esta qu'il existe en français, palabra, si no me equivoco, no mais il est existe en lié donc aux francés, pero exportations. es un Le término vinculado minerai, con la au Chili, exportación en de Bolivie, au Pérou, minerales a Chile, Bolivia, l'agriculture en Argentine, Perú, et au Brésil, le agricultura en pétrole au Argentina Venezuela. y en Brasil, el Donc ce petróleo terme de en Venezuela, o reprimarisation, il sea, est lié à esta l'extractivisme, expresión de et toi, il me reprimarización está semble que tu vinculada parles des thèses con el post-extractivistes. Alors extractivismo y tú pour hablas en nous, términos sociologues du travail, post-extractivismo. français, est-ce que tu Y peux para expliquer nosotros, los de manière sociólogos del rapide et trabajo synthétique, bien franceses, sûr, ¿puedes de quoi il explicar en s'agit et quel est resumen de qué l'intérêt se de ce trata y type por qué d'approche? es Et interesante tener en este tipo veillant de aussi enfoque vu la complexité de la chose, y à parler teniendo en lentement cuenta pour la que nos complejidad interprètes puissent, de la cuestión, traduire, au mieux, tes dejándote en propos? hablar lentamente para ayudar a nuestros intérpretes, por favor? Sí, por supuesto. Eh, Quizás para ir a lo primero, respecto del post-extractivismo, en realidad no es tanto una realidad, para mí al menos, cuanto una alusión a la necesidad de tratar de ir más allá de la lógica extractivista, tanto en términos de la política económica como en términos de la manera como nosotros los científicos sociales nos posicionamos a la hora de pensar estos problemas, ¿no? Entonces si quieren, una alusión a la esperanza o al deseo de ir más allá, pero en un mundo en el cual eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Decía hace un rato que históricamente América Latina ha vivido de la exportación de bienes primarios, minerales, petróleo o elementos de la agroindustria, principalmente. Eh, y hubo un momento en el cual eso intentó ser, digamos, controlado o cambiado, sobre todo en el periodo que conocemos como industrialización por sustitución de importaciones. Es easy. Este periodo que va a ocurrir en diferentes momentos en cada país y con más o menos fuerza dependiendo del país, pero digamos, a grandes rasgos, en los años 40 en Chile, en los años 50 y 60 en Argentina, en los años 60 y 70 en Brasil, hay esfuerzos desde el Estado por no depender tanto de la venta de minerales al exterior, eh, y comenzar a desarrollar industrias nacionales. Y eso va a ser más o menos exitoso. En algunos países van a llegar a producirse automóviles, pienso en México, Brasil, en mucho menor medida Argentina. Y en otros países esta apuesta va a ser mucho más débil, como en el caso peruano, pero en general hay un intento por industrializar la economía y en esa medida por ir más allá de depender solo del sector primario, agricultura y minería, desde los años 60. Ahora,
con el neoliberalismo llegando al poder en varios de los países de la región, vamos a comenzar a ver este proceso de reprimarización en el sentido de que varias de las industrias, pienso para el caso peruano, textiles, eh, en menor medida la industria automotriz argentina, eh, van a comenzar a entrar en declive, va a caer la producción manufacturera y más bien va a haber una nueva apuesta por aprovechar las ventajas comparativas de la región que tenían que ver principalmente con formas de explotar a la naturaleza. Esto además ganó fuerzas en el periodo post-2000, principalmente desde 2005, porque China comenzó a ser un actor cada vez más importante que requería de los minerales de esta parte del mundo y de otras partes del mundo, pero América Latina debió buena parte de su crecimiento en estas 2 décadas a este crecimiento chino, veloz y auspicioso durante unos 10 años, del 2005 al 2015. eh, lo que hizo que para muchos académicos fuera súper importante tratar de pensar esta reprimarización en ese sentido, ¿no? Un nuevo periodo en el cual era absolutamente fundamental apostar por un modelo de crecimiento centrado en la minería, agricultura, petróleo, dependiendo del país. Entonces va por ahí el punto sobre la reprimarización en una lógica extractivista, que es la otra pata, creo, de esto, ¿no? La mayoría de trabajos han notado como, a pesar de que América Latina vivió lo que en inglés es el pink tide, como la marea rosa o roja, que fue ganando espacio con gobiernos progresistas en Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, en Chile, Uruguay en diferentes momentos de los últimos 20 años, ganaron gobiernos progresistas, en contraste con países donde esto no ocurrió con esa claridad, Perú, Colombia, México, Paraguay. eh, y sin embargo, más allá de tener gobiernos de izquierda o de derecha, la apuesta sigue siendo extractivista y autores como Manuel Castells han notado eso como una característica importante de la región. No importaba tanto si eras Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, o PPK, el presidente empresario peruano, o Piñera de Chile, igual ibas a buscar aprovechar al máximo la venta de tus recursos naturales hacia China. No importa para qué, ¿no? Pero lo ibas a hacer y eso iba a tener una serie de efectos no solamente medioambientales, sino en términos de la manera como las personas en tu país iban a mirar el modelo de desarrollo, ¿no? Creo que ese modelo sí hasta hoy, creo que no hemos encontrado en la región, y quizás aquí esté siendo especialmente pesimista, pero creo que no hemos encontrado en la región una alternativa a ese modelo y más bien eh, es un modelo que ya no da tantos resultados porque China dejó de crecer y veremos qué pasa con Trump ahora, pero no hay demasiadas alternativas a ello, ¿no? Más bien es un esfuerzo por las viejas recetas y radicalizar este extractivismo, lo que vamos encontrando en varios países de la región. Mmh. Merci beaucoup pour ton éclairage, Muchas Omar. gracias, Omar, Et por tu le temps passe explicación. et c'est El passé tiempo très, très vite cet corre échange et j'aurais une dernière rápidamente question, y yo pour tous les tengo 2. una última pregunta À partir para de cette ambos idée a partir d'approche du de la travail, idea de enfoque à del travers un prisme trabajo a politique través del et c'est prisma aussi quelque chose qui vous político. rassemble, Y es Fred algo et que Omar. tenéis en común.
Et donc j'aborderai ça Yo d'abord, avec toi Fred, à travers primero notamment contigo, Fred, l'introduction quisiera à un ver numéro, cómo la de la introducción revue française Politics que tu de as un número coécrit, de la avec 2 revista autres francesa personnes. Politics Et dans cette que introduction que j'ai escribiste trouvée, con extrêmement dos intéressante et que je otros recommande, j'ai autores. Es trouvé una vraiment très introducción riche, muy vous interesante, abordez, muy ce rica. qu'on appelle les Habláis humanités de lo que environnementales. se llama Hem, las donc c'est-à-dire humanidades les sciences ambientales, o humaines et sea, las sociales qui ciencias s'intéressent à humanas y l'environnement, sociales que et se vous interesan distinguez la por crise, el entorno y hacéis una climatique, c'est-à-dire distinción les entre la conséquences de crisis l'action climática, o sea, humaine, las consecuencias et vous de la distinguez acción ça humana, de de las politiques publiques, políticas écologiques públicas qui produisent selon vous ecológicas une que inertie. producen, Et según decís, una donc de ce point inercia. de vue, Y le desde développement este durable punto par de vista, exemple, el ou desarrollo la sostenible transition o la écologique, ce ne transición sont pas des ecológica concepts no scientifiques, son conceptos ce sont des científicos, catégories son institutionnelles categorías qui illustrent cette institucionales inertie. que Et ça, vous le ilustran démontrez, très dicha bien dans le texte, inercia y lo et il demostráis me muy semble que bien c'est en el notamment ta texto. formation Y et me ton parece que approche, en sciences es politiques qui tu permet educación d'avoir en ce ciencias regard-là. políticas que te Et donc permite tener j'aimerais, este enfoque. t'interroger pour terminer Y sur, quisiera les que, pistes qui te que semblent nos intéressantes, dijeras que cuáles tu son las développes, pistas más dans tes propres interesantes y que recherches, ou des desarrollas en lectures, tu ou des propia projets en ce moment qui investigación, te semblent o las particulièrement lecturas o los stimulants pour, proyectos que te explorer ces estimulan pistes, para et une explorar approche, dichas politique, pistas y un des enfoque mondes du travail. político de los mundos laborales. Alors, je suis vraiment content que tu parles de cette Estoy muy introduction, contento de que non hables pas de parce este que tema, ce qu'on y présente, mais parce que no c'est por le résultat de plusieurs années lo de que hemos travail presentado, avec sino Nora porque et Gabriel Montrieux, es el trabajo de varios où on años partage con dos colegas une con approche, los que alors qu'on peut qualifier pompeusement de critique de la tenemos, transition écologique. bueno, un Et enfoque du coup, crítico de la transición avant d'en parler, ecológica. pour le coup, Así que je me estoy présente, contento de c'est Fred, hablar qui a proposé por ce numéro de Politics. de este estudio y de esa Alors, ce qu'on revista de essaye Politics en la que de escribimos. développer dans cette Lo que introduction queremos et desarrollar en esa qui fait introducción écho aux articles qui sont présents dans ce numéro, responde un poco a los c'est otros une artículos approche qui se que positionne están en ese número de la revista non y pas es un contre enfoque que se posiciona no les humanités environnementales, solamente parce que contra la on parte voit beaucoup d'intérêt medioambiental, à ces approches-là porque d'humanité nos damos cuenta environnementale, que hay notamment les questions enfoques autour de humanitarios, l'Anthropocène, medioambientales, que son qui interesantes. Hay sont algunos émergés temas del aussi, antropoceno, dont on parle se habla beaucoup et también de qui ont esa été devenus nueva des catégories un era peu euh, biológica, ecológica, très que es utilisées una et categoría qui peuvent bastante parfois utilizada. contre-productives pour Y a comprendre veces ce esto qui puede ser un poco selon nous. contraproductivo para poder entender la Et crisis. on essaie de se positionner par rapport à Entonces lo que ça estamos tratando de hacer es en tener un essayant de posicionamiento en convaincre cuanto a parfois esos que les temas y decir, sciences bueno, sociales peuvent apporter à la compréhension en des el rapports sociaux contexto, à la ¿qué nature et à puede l'environnement. aportar la Et ciencia le social a réflexe la de ce que comprensión c'est de dans les todo livres des esto? CDD, ça a Y été nos damos finalement cuenta que las de ciencias del medio créer une forme ambiente d'interdisciplinarité siempre entre quieren sciences sociales et hablar sciences de la de nature, notamment interdisciplinaridad les entre aspects ciencias écologiques. sociales y Et une ciencias de la interdisciplinarité naturaleza en qui cuanto a la finalement parte est très légitime. ecológica, Il faut lo arriver à que es algo comprendre que legítimo. Hay que tratar de d'un point de vue entender la scientifique, pour pouvoir naturaleza de saisir la crise diferentes écologique, puntos de il faut vista en para même poder temps entender la crisis considérer que ecológica. cette interdisciplinarité, pardon, elle a eu des Pero effets al mismo tiempo, esa interdisciplinariedad ha tenido d'invisibilisation de la algunos spécificité problemas, des sciences sociales. como la invisibilización de Pour la nous, especificidad de las la ciencias science sociale, et sociales. Para particulièrement nosotros, las des ciencias sciences sociales et sociales, politiques, y sobre est todo de las lire, ciencias sociales políticas, d'expliquer et tienen que d'analyser poder les leer, rapports sociaux explicar y analizar entre las les rapports diferentes sociaux relaciones sociales de que domination, hay, de pouvoir, y puede ser et relaciones qui de se fondent dominación, sur relaciones de des poder, variables que sont y la eso classe, le se tiene genre, una la diferente race, l'âge, etc. variabilidad que tenga que ver con el Du coup, sexo, la pour nous, edad, la scientifiques, raza, etcétera. c'était de réancrer la Entonces, para spécificité nosotros era écologique dans importante ces rapports sociaux ver todos dont les estos sciences sociales análisis sont spécialistes, y las relaciones sans en être sociales de las que spécialistes pour les nosotros sciences como sociales trabajadores de et ciencias des choses sociales qu'elles somos ont à más dire específicos. sur l'environnement. Y Et eso une es lo que manière ellos, finalement lo que podemos ver que bah, tienen que decir todo esto sobre la naturaleza. de poursuivre cet article programmatique est Para notamment continuar con este tema de del s'intéresser artículo, au es travail, aux relations importante professionnelles, à interesarnos l'emploi, en el trabajo, en las relaciones profesionales, en el tema del empleo, qu'implique todo concrètement lo la que transition écologique implica la pour transición d'un point de vue ecológica développement durable.
que es una categoría Et très como concrètement, el pour desarrollo répondre à sostenible. ta question, donc je saisis la perche, hein, des Y travaux, tú me hiciste la pregunta à venir sobre ou en cours, los trabajos futuros o en lo que estoy trabajando en estos là, temas. il me semble intéressant Y me parece muy de interesante questionner finalement la cuestionar manière dont au sein de la mouvements écologistes on forma peut en que dentro de qualifier los de movimientos radicaux ecologistas que se pueden du travail, il calificar y a des como ambitions du travail radicales et comment en fait cette y conception du cómo travail se habla del trabajo, cómo se ve el groupe concepto del social trabajo, de grupo relativement cultivé, social, relativement relativamente conscient de la crise écologique culto, relativamente consciente de la des gens crisis ecológica que se qui vivent et qui les gardent, aproxima o que etc. está, Finalement, comment eux-mêmes y remettent la cómo question du ellos travail au mismos centre de la vuelven a préoccupation hablar del tema del et comment ces trabajo como visions du centro de la travail preocupación y cómo esa visión del trabajo frottent en quelque sorte avec des visions du travail se autochtones, acerca a las visiones c'est-à-dire de qui sont trabajo des visions autóctono, du travail et de la nature qui sont sobre plutôt todo con dominées visiones dans del l'espace trabajo y de la français parce que naturaleza les groupes en el sociaux qui portent espacio ces europeo, visions-là sont tenus pour porque responsables hay de la crise ciertos écologique. grupos de Et je los pense que se dice notamment que aux son agriculteurs responsables traditionnels de en la crisis France, par ecológica. exemple, Por ejemplo, los au monde agricultores du de tipo bâtiment, convencional o las personas que trabajan en la qui construcción de effectivement edificios, est producteur d'externalités environnementales, comme on dit. Je porque pense todo esto également produce à des formes d'extractivisme, desechos. También se habla minier, del même d'autres. extractivismo, el Et extractivismo donc il y a peut-être minero en las zonas qui m'est rurales. familier, puisque j'y vis Entonces, depuis ese des es années, un tema familiar para dans mí lequel j'essaie porque de comprendre la yo manière vivo en dont estos temas y on va estoy repenser tratando de aujourd'hui les entender cosmogonies autour de la nature todo esto de qui la sont mises cosmogonía a través de en la concurrence naturaleza les y unes vis-à-vis des autres, y hay algunos temas que se ponen en plutôt que competencia de frente les a prendre otros. comme totalement opposés, Y en vez de entenderlos como puisque temas l'idéologie completamente opuestos, por ejemplo, si hablamos de la culturelle cosmogonía de la populaire et burguesía partisane, cultural y en otra fait très fortement, cosmogonía plutôt que de de les opposer, essayer los de que comprendre trabajan en la aussi tierra, entonces ce qu'il y a de spécifique dans nos rapports au lo que travail, sería ce qu'il y a de interesante commun dans les es rapports au ver las travail. Qu'est-ce qu'il y a especificidades de de las commun, relaciones pour con el revenir à des trabajo choses très y qué es lo concrètes, entre importante y qué hay quelqu'un, un de común néo-rural, en estos temas del trabajo. Por responsable ejemplo, qui a un cultivé avec neocampesino que courage tiene un son projet proyecto artisanal, agrícola pequeño, un et proyecto quelqu'un qui con la tierra, vivrait pues, de génération en génération sur un ¿qué territoire tiene que ver, qué tiene en común con una et persona que qui vive aurait desde hace une muchas conception generaciones de en la el nature qui lui serait territorio propre, mais y que au tiene centre sus desquels se conceptos trouve le propios, travail? pero dentro de los Et je cuales pense qu'il también se encuentra el tema del trabajo? y a une ambition à avoir, et Así que celle-ci, pienso que hay c'est que tener una ambición de ne pas opposer systématiquement des y rapports à la no nature hacer qui, de prime necesariamente abord, peuvent oposiciones paraître tout à fait sistemáticas, opposés entre un porque a caddie, veces d'un hay algo côté, que puede et parecer un opuesto agriculteur y al cultivé final no localement. lo es tanto porque puede Et ser que un agricultor y un dans nuevo cette perspective-là, campesino o algo c'est convencional con peut-être algo le dernier diferente élément sur lequel je pueda voudrais tener insister. cosas en común y Il y es a algo une vraie volonté de ma part en de lo que yo questionner insisto y ces es de questions trabajar de manière ese tipo historique, de c'est-à-dire en temas de prenant en forma compte también ce que histórica, sont les es territoires, decir, teniendo en cuenta lo que es un mais également territorio ce que sont également les trajectoires y des individus. también lo que es la trayectoria de los Et de cette diferentes manière, on peut mieux individuos. comprendre la manière dont Así, se de esa construisent les forma rapports au podemos travail. comprender Et mejor encore pour cómo se prendre un exemple construyen las très concret, relaciones con el sur le trabajo territoire dans lequel je suis en train en el d'enquêter, territorio en el que estoy haciendo mis pour encuestas. comprendre le rejet No se puede entender muy de bien l'écologie radicale, qui est que très présente la à ecología travers la radical population sea néo-rurale, on ne peut pas rechazada comprendre ce con los rejet-là si on ne comprend pas neocampesinos. le rapport Y eso no se puede entre les entender personnes si du no coin, se les gens du coin, les entiende habitants, comme on les appelle, cómo, cómo la gente que vive ce qu'a pu allí être l'industrie minière, par ha exemple. vivido la Et on ne industria peut pas minera, por comprendre ejemplo. ce rejet-là Y si no on ne met se puede pas entender cómo se rechazan en ciertos relation temas si la no se volonté ponen en relación de désarmement con, por ejemplo, la voluntad écologique, de de désarmement de desarme l'industrie ecológico, minière, par de exemple, desarme de la industria pour une minera, écologie radicale, sans comprendre que sin les gens hablar du coin y sin sont poder attachés entender à cette industrie-là. que la gente que vive ahí desde hace Voilà, mucho tiempo je tiene un pense cierto que cariño por en ese tipo de remettant industria. au centre Entonces, de l'analyse les rapports poniendo en à la el nature centro, en et el la manière corazón dont del on análisis, todo travaille esto, cómo se trabaja, la nature, cómo se trabaja con la sans faire naturaleza, ça, cómo on se ne peut trabaja pas en la avoir naturaleza, pues entonces une no se puede conception tener un euh, concepto de la crise de la écologique crisis ancrée dans ecológica les réalités que sociales. esté de verdad incluida en la C'est peut-être realidad l'ambition de social. ce Esa es una numéro ambición que tenemos sur mon para el próximo continent número, para los et qui próximos passe avant tout par estudios, cette y esto empirie, se hace con encuestas par, empíricas. par c'est la tour qui dit qu'il Y faut, De la qui Tour se dice pose la que question d'où hay atterrir. que preguntarse Finalement,
dónde aterrizar. d'atterrir Y lo que dans ce qu'on queremos connaît, nosotros se es réancrer tratar dans les de sciences sociales aterrizar en pour lo que pouvoir comprendre les conocemos y transformations a estudiar las ciencias écologiques. sociales, las relaciones Mmh, sociales mmh, para mmh. poder entender la crisis ecológica. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très Muchas belle, gracias. manière de, Me parece heu, que es una muy voilà, bella d'achever, forma de cette intervention avec, cette idée de acabar réancrer, esta vos sciences intervención dans con de esa idea de l'empirisme et du monde des enquêtes. reinsertar Et nuestra ciencia en la Omar, parte à ton empírica y en tour, las aussi encuestas. Y te dejo la de dire un palabra, mot conclusif, Omar, para dar una sur, les palabra de pistes, qui te conclusión semblent sobre las particulièrement pistas, porteuses et je sobre sais que tu soulignais, par lo que es exemple, importante para dans le ti. livre, de Handbook of En el Environmental Handbook Labor of Studies Environment qui a habías été, dicho, publié en así 2020, que fue publicado en el 2020, consacré donc aux études environnementales, que se du consagraba a los travail. estudios Tu remarquais medioambientales del que trabajo. sur les Tú 900 decías que en pages las du 900 livre, très páginas del peu libro, étaient muy consacrés, pocas à l'Amérique latine. hablaban de América Ce qui est Latina, lo que paradoxal, es algo étant donné l'importance paradójico, des luttes écologistes, sobre todo cuando sur le sabemos continent, las mais luchas aussi, ecológicas que existen en el paradoxal étant donné continente. les travaux importants Pero qui ont fait le también lien entre capitalisme et había que nature. hablar de Hem capitalismo, Et donc naturaleza, toi, tu avais fait y un tú habías travail hecho un bibliométrique, trabajo, tu avais analysé, habías toute cette analizado toda littérature esta en mouvement. literatura en Alors, movimiento. qu'est-ce que tu as envie de faire Entonces, maintenant? ¿qué Quelles quieres hacer pistes, en el quel travail, te futuro? semble ¿En qué quieres particulièrement, trabajar? ¿Qué te parece stimulant? particularmente interesante? Wow. A mí tengo dos partes para responder eso. Eh, una es que me interesa muchos temas y algunos están muy vinculados a nuestra conversación de hoy y otros no tan directamente, pero sí con la discusión sobre el ambiente en términos más generales. Entonces, quizás voy a ir primero. A mí me interesa, como había notado antes ya, toda la discusión sobre labor geography y la manera como los trabajadores son sujetos que están en el espacio y están en entornos específicos. Desde ahí, algunas de las preguntas que para mí son relevantes tienen que ver estos días con inseguridad ciudadana y violencia y cómo la violencia genera formas particulares de mirar el trabajo. Teniendo tantas ciudades entre las más violentas del mundo en América Latina, creo que necesitamos también comprender eso desde los estudios del trabajo y cómo eh, la violencia cotidiana, no solamente desde el Estado, sino por parte de bandas de extorsionadores, etcétera, tienen un impacto sobre cómo concebimos el trabajo. Es un tema que es muy importante y que estoy intentando pensar. Y luego el otro tema que capta mi atención desde esta mirada más general tiene que ver todavía con una industria extractiva, pero ya no minería, sino agroexportación. Eh, entonces estoy intentando hacerme la misma pregunta que me hice cuando me aproximaba a los trabajadores mineros hace algunos años, pero ahora con trabajadores en la industria de la agroexportación. Perú es el primer exportador de arándanos y está entre los primeros exportadores de aguacate y uvas del mundo. Eh, y entonces eso ha tenido efectos también climáticos en torno al uso de agua, en torno a la manera como se urbanizan las zonas que están más cerca a estas empresas. Entonces, mi trabajo últimamente tiene que ver con de qué manera estos trabajadores que se han ido organizando, no en sindicatos, pero vecinalmente para mejorar sus condiciones de trabajo, cómo ellos miran a la naturaleza, de qué manera ellos miran a su entorno y de qué manera ellos pueden levantar también demandas que pueden ser medioambientales o no. Y es un trabajo que estamos desarrollando ahora mismo, ¿no? Y luego la otra línea de investigación que creo está mucho más cercana a nuestra conversación de hoy tiene que ver con eh, la manera como sí sabemos que América Latina es una región donde buena parte de los trabajadores, especialmente los trabajadores más formales y mejor pagados, eh,
están en industrias extractivas que directamente aprovechan a la naturaleza, pues de qué manera estos trabajadores desarrollan poder político en diferentes países de la región. Históricamente, los mineros bolivianos fueron líderes en la revolución boliviana en los 50, los mineros chilenos fueron cruciales en la elección y caída de Salvador Allende en los 70, los mineros peruanos tuvieron un rol importante en varias movilizaciones durante el siglo XX. Y aunque la industria minera sigue siendo importante hoy, pues la manera como se configuran las relaciones de clase han ido cambiando y la manera como esos trabajadores miran a la naturaleza también ha ido transformándose por diferentes cambios en la industria y en la manera como ella se organiza. Entonces, una parte importante de mi trabajo más reciente tiene que ver con eso, con tratar de pensar poder político, naturaleza y sindicatos en estos sectores, ¿no? Bien, merci beaucoup. Je vous Muchísimas propose d'arrêter gracias. là et Vamos c'était, a je terminar pense aquí. une très belle, Me parece que ha très bel sido échange, un je suis très intercambio contente, muy bello. Estoy voilà, de ce muy qui a contenta de haber pu estado être aquí con dit et des ustedes ponts qu'on y peut me parece établir, que lo que se dijo puede también entre ces establecer travaux de nuevos recherche qui sont les vôtres, puentes mais plus généralement entre entre nos los estudios que espaces, han hecho ustedes y académiques también entre et nuestros espacios voilà, académicos. donc j'espère que c'est, Entonces, une espero contribution que esta à une dynamique, qui contribución pourra, haya porter, ayudado plein d'autres también la fruits. dinámica de estos estudios que portará sus frutos. Muchas gracias, Flora. Muchas gracias a Omar también por este intercambio tan Muchas interesante. gracias. Et merci, un grand Sí, merci à gracias. Gracias a ambos también. Aprendí muchísimo.